Pues buenos días a todos. La verdad es que es un privilegio y sobre todo un placer poder presentar a los ponentes de esta segunda conferencia del semestre, María González y Juan López de la Cruz. Es un estudio que supongo que todos conocéis, que se llama Sol 89. Han realizado casi una odisea, ¿no? Esos 1.700 kilómetros que se van a hacer al cuerpo, saliendo de su complicada agenda para venir aquí a la Escuela Zaragoza, darnos sus obras, sus proyectos, sus reflexiones. Yo creo que es algo que hay que agradecerles, pero que dice mucho de ellos. En el fondo su vocación docente pues es más que latente y yo creo que la demuestran con este gesto. María y Juanjo son arquitectos que enseñan, ellos dan clase en la Escuela de Sevilla, pero son también profesores que construyen. Yo creo que la correa transmisión de todo esto es precisamente la investigación, una trayectoria pues ya ¿se oye bien? ¿Fondo? Sí, más cerca. Ahora. Perfecto. Bueno, decía que la correa de transmisión seguramente sea la investigación. Son autores ya de numerosos libros, lo conoceréis, los hemos dado muchas veces en clase, proyectos encontrados, el dibujo del mundo. Recientemente tienen publicada una monografía en TC Cuadernos, el ámbito de lo cotidiano, de lo posible, perdón. Autores de numerosísimas obras, también conoceréis, pues seguro que tenéis en mente esa sección maravillosa del Instituto Andaluz de Biotecnología, la Cartuja, las cubiertas, el grano, la textura de la intervención que hicieron en Medina Sidonia, en un antiguo matadero. Actualmente están desarrollando 3 proyectos en Corea del Sur, entre otras tantas cosas. Ganadores de numerosísimos premios, pues en España desde el Premio del Consejo Superior de Arquitectos, el Premio Hispalit, el FAD, y en el extranjero pues Wienerberger, ¿no? El Philippe Rotier y tantos otros. Bueno, yo sin más os cedo la palabra. Este título tan sugerente, Raíces y Alas, imagino que tendremos alguna referencia a Juan Ramón Jiménez, ¿no? Y a su antología. Y bueno, agradecemos los aires del sur que nos traéis y todo vuestro. Bueno, muy bien. Ni tenemos la agenda tan apretada, ni las distancias tan largas, que por obra y gracia del AVE realmente esto es un paseo grato. Si tenéis cosas que hacer ya, pues sale volando. Así que podéis invitarnos siempre que queráis, que seguro que vamos a poder, no hay ningún problema. Bueno, es verdaderamente un placer estar hoy aquí. Una escuela que casi surge a la par que nosotros comenzamos nuestra actividad profesional y docente y que hemos seguido siempre muy de cerca, como docentes de la Escuela de Arquitectura de Sevilla y también, bueno, pues curiosos porque una tierra como Zaragoza ha sido tan fértil en talentos arquitectónicos, ¿no? Desde antes, pero, insisto, coetáneamente con nuestro propio trabajo también, ¿no? Sois muchos los amigos, queridos y admirados que nos acompañáis y otros que no le habíamos puesto cara aún, pero que sois nombres que hemos leído, que hemos seguido, que nos ha interesado mucho todo lo que se ha hecho aquí. Por lo tanto, es un verdadero placer. También hay que reconocer un poquito de presión, Es decir, que cuando de repente abundan estos nombres tan respetados, uno habla un poquito, nos iremos soltando, como los toreros, seguramente la cosa vaya fluyendo. Bueno, veréis, decidir, como sabéis, este tipo de charlas siempre es un cierto trance. Hay que hacer una especie de elenco, de colección de los proyectos y uno no sabe nunca si apostar por aquellos proyectos que ejemplifican una labor más constructora, como dice Sergio, o aquellos que a lo mejor tienen más carga conceptual, si hacer algo como biográfico, ¿no? De remontarse a los inicios, donde uno encuentra ya algunas raíces precisamente de su trabajo, o limitarse a los últimos proyectos. Bueno, al final hemos querido traer proyectos de los últimos 4 o 5 años, que sí nos parece que ejemplifican algunas cuestiones que sí pueden ser significativas de nuestro trabajo. No somos un estudio de estilo, es decir, no creo que se nos pueda reconocer por un lenguaje específico que denote, bueno, pues estilemas o alguna suerte de sintaxis reconocible. Sí creemos que hay lugares comunes, eso es una cosa que se da cuenta uno cuando se empieza a hacer mayor, ¿no? Que ya mira para atrás y dice, oye, pues mira, no se parecen las obras formalmente, pero sí que hay como ciertos lugares comunes, ¿no?
Y sí puede haber una característica muy particular, pero compartida también con muchos de los arquitectos y de los estudios de nuestra generación, y esta condición de que somos de alguna manera eternamente jóvenes. Bueno, ya nos gustaría, ¿no? Pero hablo de esta condición donde un estudio no abandona nunca aquellos primeros proyectos, aquellos primeros encargos que creían que al principio eran meramente iniciáticos, ¿no? Proyectos pequeños, presupuestos a veces precarios, y sin embargo el proyecto pues ya convive hoy día con proyectos, como ha dicho Sergio, que pueden estar en Corea, pero seguimos haciendo obras muy pequeñitas, ¿no? Esa condición como de máximos y mínimos presupuestos, de grandes y pequeñas escalas, de condiciones lejanas y cercanas, pues sí que puede ser una condición casi de supervivencia, que define nuestro estudio de alguna manera, de quietud también, como de la curiosidad por hacer las cosas, independientemente de cuáles sean sus hechuras o sus puntos de partida más o menos generosos, pero que reconocemos una cierta práctica todavía artesanal en muchos estudios de la geografía española, ¿no? Que también, y alguna coda haremos al respecto, como comisarios de la ya a punto de extinguirse Bienal de Arquitectura, creemos que sí que puede ser el ADN más sustancioso de la arquitectura española. Bueno, vamos a empezar intentando explicar por qué toda esa especie de amalgama... ¿Se podría apagar la luz de arriba, por favor? Bien visto, sí. Decía que toda esa especie de constelación de proyectos muy variados, en presupuesto, en tamaño, en tecnología, en condiciones de partida, al final sí que tiene seguramente como una especie de corriente profunda que emana de una situación pues, muy vivencial, ¿no? Yo creo que esto nos pasa a todos los arquitectos, ¿no? Hay algo que tiene que ver con esta especie de almendra densa, que es la ciudad de Sevilla, el centro histórico de la ciudad de Sevilla en realidad, que seguramente muchos de vosotros conocéis, donde bueno, pues se ha escrito nuestra infancia, aunque María es de Huelva originalmente, pero vino a Sevilla muy pronto, donde hemos estudiado, donde trabajamos. El nombre de nuestro estudio en realidad no es nada así lunático ni cosmológico, es simplemente el nombre de la dirección de nuestra calle donde está el estudio, que es una calle del centro de Sevilla que se llama la calle Sol, ¿no? Bueno, al final es un contexto que, sin haberlo premeditado, sin que haya sido como un plan establecido, sí nos hemos dado cuenta que con el tiempo ha ido filtrándose en una forma de ver las cosas, ¿no? Una mirada particular. Seguramente unido a un cierto eco todavía rosiano de la Escuela de Sevilla, ahora recuperado. Estuvo extinto 20 años, ¿no? Digamos que ha sido una especie de guadiana, de corriente intelectual que ha estado sumergida un tiempo, pero algo, de alguna manera, ahora revivida, ¿no? Como de comprender que la ciudad donde vive, los episodios también biográficos, acaban impactando, acaban filtrándose en tu mirada como arquitecto. La ciudad de Sevilla tiene además una condición morfológica muy particular, y es que sabéis que la Edad Media era el recinto amurallado más grande de Europa, ¿no? Con una condición que en realidad era un tanto engañosa. Podía parecer una ciudad muy grande hacia el exterior, pero en realidad lo que sucedía es que era muy porosa. Estaba llena de huertas, estaba llena de descampados, el recinto amurallado era claramente mucho mayor que la densidad de la ciudad que albergaba. Y eso provocó que el reparto de todos esos huertos generara grandes manzanas que fueron creciendo por un método de implosión, más que de implosión. La ciudad se fue densificando hacia el interior del casco histórico y eso también es la explicación de por qué no hemos tenido un gran ensanche. Los ensanches de Sevilla son del siglo XX y nada tienen que ver con los ensanches de Valencia, de Barcelona, de otras ciudades, ¿no? Esta manzana que traemos como ejemplo, para que os hagáis una idea, es una manzana de aproximadamente 100 por 100 metros, o sea, la misma medida que las manzanas del Plan Cerdá, ¿no? Para que veáis que todos tenemos en cabeza cómo se conforma la manzana del Plan Cerdá, pues veáis cómo se conforma una manzana en Sevilla, para entender un poco los espacios que se crean en el interior. Así puedes ponerte también, estupendo. Bueno, sucede entonces que se construían en su perímetro, como una forma casi de construcción tapial, donde se iba densificando hacia el interior durante un proceso que duró 3 siglos, y claro, esas masas tan enormes en superficie de densidad necesitaban pues salpicarse de adarves, patios, zaguanes, corredores, todo este acervo de espacios intermedios meridionales que seguramente sea el verdadero valor de la arquitectura sevillana. Una arquitectura que no tenía tampoco a mano ninguna tecnología especialmente prestante, ¿no? La piedra estaba lejos, madera no teníamos, se construía con tapial o con adobe y, sin embargo, la riqueza de la construcción sevillana, tanto la popular como la palaciega o monacal, surgía más bien en esta especie como de colección de espacios intermedios que
ya digo, creemos que ha marcado de alguna manera también nuestra arquitectura. Construir en ese centro abigarrado, y vamos a recorrer una especie de vector que va desde lo más interior hasta lo más exterior y desde lo más pequeño hasta la mayor escala, supone de alguna manera acobararse en estos vacíos, ¿no? Como buscar un hueco, intentar acomodarse, comprender esas lógicas heredadas que son tan potentes en una ciudad como Sevilla y al mismo tiempo intentar sobrevivir con una personalidad propia, ¿no? Como en esta especie de metáfora visual que suponen estos niños que se cuelan o que habitan un meteorito en un museo, ¿no? Bueno, el primer proyecto que os vamos a contar, el más pequeñito de ellos, también, y esto tiene algo de guiño hacia los estudiantes que en breve podrán comenzar su carrera profesional, habla también como de la relativa importancia del tamaño de la arquitectura, al menos en cuanto a su capacidad de provocar o sugerir ideas o de ambicionar argumentos que abarquen cuestiones que sean más importantes que el presupuesto o el tamaño que tenemos entre manos, ¿no? Se trata de un pequeñísimo taller de cocina. Cuando digo taller de cocina digo bien, no es un restaurante, es más bien un espacio donde unos amigos míos, que ya sí que regentan un restaurante conocido de la ciudad, querían volver a ensayar platos, volver a tener una experiencia más directa con el cliente que apelaba a los inicios de aquel restaurante que tuvieron, ¿no? De modo que habían alquilado un pequeño local sin nuestra ayuda, lo cual esta historia de que el arquitecto igual como que siempre llega tarde, ¿no? Y nos dice, mira, hemos alquilado un local estupendo, queremos volver a los orígenes de nuestro restaurante, que era una especie de taller underground, donde se cocinaba frente al público, donde se hacía comida de mercado, ¿no? Con lo que había ese día dispuesto en el mercado. Y estamos muy ilusionados. Vamos allá. Suena hasta poético, sin licencia. Claro, básicamente era sin licencia. Eso es. Entonces vamos a ver el local, y el local tenía esta sección que es muy significativa de este centro abigarrado de la ciudad de Sevilla que os digo, ¿no? Que es una ciudad que nosotros defendemos que su verdadera cota cero no es la de los acerados y las plazas. La cota cero es la de las azoteas, la de las cubiertas, porque es una ciudad que de alguna manera es una ciudad excavada, ¿no? Es tan denso el centro que más bien son los patios y las calles que aparecen como incisiones en esa masa los que proveen de luz y ventilación, pero donde la densidad siempre prevalece frente al vacío, ¿no? Con secciones tan extremas como esto. Esto es un patio lo que tenéis a vuestra izquierda, es un patio de un edificio del 19 de 5 plantas y frente a ello pues una calle que proviene del trazado árabe que tiene apenas 3 metros de ancho, ¿no? Y una planta tal cual esta que veis, ¿no? Apenas 40 metros cuadrados, ese pequeño patio al fondo que os decimos. Y claro, esta situación que uno teme, pero también un arquitecto anhela de alguna manera, que haya como pies forzados. Esta condición de que el conflicto provoca el proyecto, ¿no? Antes comentábamos con Sergio si realmente ponerle a un estudiante como punto de partida de un proyecto una parcela perfectamente reglada, normativa, en realidad es un lugar más difícil de desarrollar que cuando hay algún tipo de arista, ¿no? Bueno, pues sabéis de sobra, todos los que estáis aquí, que proyectáis y construís, que son esos lugares esquinados donde a veces la arquitectura encuentra el lugar donde comenzar a apoyarse, ¿no? Y decía que este local, además de pequeño, tenía de repente justo en su centro de masas ese pilar de fundición que veis, ¿no? Que veis exactamente en medio, que es este de aquí. Era un local como digo, un edificio del siglo XIX, con pues unos muros de ladrillo de una fábrica normal, tampoco especialmente singular, con una estructura de bóvedas a la catalana ya reforzada previamente, y este pilar que hipotecaba de alguna manera cualquier intervención que quisiera ignorarlo, ¿no? El pilar iba a estar ahí inevitablemente. Y por otra parte, estos amigos y clientes nuestros nos decían que querían, recordad esto que os decía antes, que querían volver a los inicios de su restaurante, donde disfrutar de la comida era un acto mucho más espontáneo, había una única mesa, el cocinero disponía de lo que tenía, tú no elegías, veías como el cocinero oficiaba, se convertía de alguna manera en una especie de sacerdote, donde la liturgia de la cocina se hacía visible, no estaba escondida. Bueno, de modo que empiezan a surgir estos procesos que a nosotros, bueno, seguramente los libros lo reflejan, ¿no? Que nos parece que hay que desvelar sin ningún tipo de complejo. Las cosas aparecen o desaparecen antes o después de los proyectos, y da igual, ¿no? Uno lo sigue sumando aunque el proyecto se hiciera hace ya muchos años. De alguna manera sirven para comprender lo que hacemos, ¿no? Entonces empiezan a surgir como dibujos, croquis, que apelan a la circularidad como un gesto primitivo, si queréis, casi asambleario, donde todos nos vemos, todos compartimos, el espacio era pequeño, por lo tanto era proclive a una situación de este tipo. El pilar, de alguna manera, también infería un orden geométrico que más valía asumir, ¿no? No se trataba tanto de pelearnos contra él como de asumir la existencia de ese pilar de la manera más natural posible, ¿no? Y por supuesto aparecen también
como una suerte de fetiches, pues ciertas imágenes que uno tiene en la cabeza, como esta del orfanato de Van Eyck, ¿no? Donde uno no sabe muy bien si estaba antes el pilar o el niño, o si el círculo está casi, bueno, pues el trazo de la trayectoria del chaval alrededor del pilar, ¿no? Se genera ya como una especie de dinámica entre el cuerpo, el elemento constructivo y el espacio que los hace ya unívocos, ¿no? Bueno, pues en esa situación el proyecto que proponemos es, como os digo, asumir ese pilar con naturalidad y construir más bien un mueble, ¿no? Instalarnos asumiendo las reglas preexistentes que había, la condición geométrica del espacio que venía por el edificio y por la traza de la ciudad, y eso sí, intentar provocar una confrontación entre el espacio deseado y el espacio encontrado, ¿no? Es decir, hay un edificio preexistente que impone unas reglas y, sin embargo, el deseo también de generar esta especie de arquitectura circular, pues muy bueno, pues proclive al encuentro, a la participación, que nos parecía que era la geometría que debía convivir, ¿no? Tenía algo como estas situaciones de encuentro entre dos naturalezas que son en principio antagónicas, o por lo menos que no tienen mucho que ver, ¿no? Esta especie como de pequeños cangrejos ermitaños que habitan de repente conchas que encuentran de una manera azarosa y de repente contraponen una lógica, biológica en este caso, ¿no? Con sus propias reglas geométricas, con sus propias reglas morfológicas, a un espacio heredado de alguna manera, ¿no? Y en ese encuentro, a veces con fricciones, surge precisamente una situación interesante, ¿no? De confrontación de dos situaciones. Bueno, al final, esto que os digo, ¿no? Esta maqueta, por ejemplo, es posterior al proyecto, bueno, es híbrida. El bicho, en este caso el cangrejo ermitaño que nosotros introducimos, es una maqueta de estudio hecha por nosotros, pero cuando esto ganó los fans nos pidieron una maqueta y dijimos, hombre, ya habrá que hacer una caja más en condiciones, ¿no? Así que se monta esto con unos carpinteros que trabajaron precisamente en la obra y cuenta un poco la situación, ¿no? Hay como una especie de fortaleza o de ciudad muy densa, muy musculada, que acoge una pieza más frágil, casi en lógicas geométricas completamente antagónicas, ¿no? De modo que al final la planta pues intenta resolver de un solo trazo esta situación. El espacio deseado, que es un espacio circular, asambleario, como hemos dicho, que asume el pilar de una manera muy natural y por confrontación con el perímetro dado, que es heredero de la lógica de la ciudad. Estamos en el lugar del Foro Romano de Sevilla, ¿no? De la parte fundacional. Sevilla es más antigua, es tartésica, pero la estructura de la ciudad original es romano, que después pasan, por supuesto, otras culturas, ¿no? Bueno, pues estamos en ese lugar, las parcelas ya vienen de entonces y de repente aparece una arquitectura con otras lógicas, por otros deseos, que contrapone una geometría que genera todos esos espacios colchón intermedios donde se albergan pues los usos menores que cualquier arquitectura precisa, ¿no? Almacenes, un pequeño zaguán, botelleros, el office, el aseo adaptado, la propia cocina. Claro, con estas cuestiones casi de geometría que empiezan a coincidir. De repente el aseo adaptado impone una circunferencia que es tangente a la propia circunferencia del espacio que viene dado por el movimiento del cuerpo, ¿no? Voy a coger esto porque no veo bien la pantalla. Sí, vente aquí, aquí tiene otra pantalla, estoy viendo. De modo que al final, digamos que el proyecto, intentando resolver un solo trazo, parece que todo encaja, ¿no? Claro, esta condición de espacios duales, o de poché, también le podríamos llamar, por remitirnos a términos historiográficos, de espacio principal que se hace rodear de otros espacios casi escondidos para lidiar el encuentro entre la arquitectura deseada y la arquitectura heredada, por supuesto que está hablando del barroco, ¿no? Se veía una ciudad que, si su traza es romana y después almohade, podríamos decir que su verdadero emerger es renacentista, ¿no? En esa época que sabéis que fue dorada por el descubrimiento de América, pero sus ritos son absolutamente barrocos. A nada que conozcáis Sevilla, yo creo que Sergio, tú la conoces bien, sabéis que es una ciudad barroca en sus ritos, no solamente sociales, sino también arquitectónicos, ¿no? Bueno, hoy os hemos querido traer una iglesia que María y yo, cuando éramos estudiantes en París, frecuentábamos, ¿no? Que es esta iglesia de Sainte-Marie-Proche-la-Porte, pero en realidad podríamos haber traído tantas otras capillas como San Luis de los Franceses, que están muy cerca también del barroco italiano, más cerca, más próximo, si queréis, a San Carlino, a los Cuatro Fontanes, ¿no? Que otras veces hemos nombrado, ¿no? Donde precisamente se está hablando de una situación parecida, la situación de un espacio que uno pretende, que está proyectando desde condiciones que son absolutamente contemporáneas, y con esto solo quiero decir que atienda a las necesidades actuales, y sin embargo la necesidad de encontrarse con una estructura heredada que se concilia a través de esos espacios perimetrales, ¿no? Al final la pieza es muy pequeñita, es una cosa de madera, hecha con madera de arce, a través de una serie de costillas que
vienen a tapar el punto débil de los paneles, ¿no? De estos paneles contrachapados, que es el canto. Entonces se trae hacia adelante la estructura para que haga de tapa junta al mismo tiempo de ese punto débil de los paneles. Muy ligera, con esa pretensión que nunca se cumple de que se podría desmontar, pero bueno, a uno le gusta pensar que es una arquitectura que se puede quitar y poner, y surge esta condición un poco de capilla barroca que nos hizo especial ilusión cuando Elías Torres un día cenó allí y nos llamó entusiasmado. Quien conozca a Elías Torres sabe cómo es, ¿no? Como ese, no sé, esa especie de huracán humano, ¿no? Decía, es que habéis hecho una capilla barroca japonesa. Yo, venga, vale, te lo compro, lo diré a partir de ahora en todas las conferencias, ¿no? Pues algo tiene de eso, ¿no? Como de lógica, que están como muy fuera del contexto de un pequeñísimo restaurante o taller de cocina, pero que nos gusta pensar que nos vinculan pues a maestros del barroco, ¿no? Bueno, al final, el resto de los recursos pues son muy sencillos, más cercanos. Es verdad que hay geometrías que son poderosas, que cuando son como muy impositivas al principio, pero que cuando entran resuelven todos los problemas. Y en este caso, que habéis visto que la planta es una planta cuadrada muy pequeña, o prácticamente cuadrada, ¿no? Al meter el círculo liberaba los extremos, como los espacios mayores, lo que nos permitía meter los círculos de transferencia tanto en el aseo de minusválido como en el vestíbulo de entrada, cosa que era complicadísimo si no. Bueno, y al final pues va quedando esta piel que cuando se separa se va regresando y en ella se meten estos espacios que ya hemos contado. Paso rápido, pero también me gustaría hacer una reflexión, de nuevo seguramente dirigida a los estudiantes, porque el resto de los que estáis en primera fila la conocéis de sobra. Y es que no hay proyecto sin un reto, por pequeño que sea, por modesto que sea, y en este caso hablo de retos constructivos, ¿eh? Por muy pequeño que sea el ingenio constructivo, siempre hay como una reflexión específica que para nosotros es donde reside realmente el interés de la arquitectura. Acertar con la palabra exacta, acertar con la respuesta más precisa posible, dadas unas circunstancias. Este proyecto tenía un reto que es bastante obvio, claro. Nosotros íbamos con esa especie de listones de madera hasta un centro, pero un listón de madera no es como una radiobicicleta de sección prácticamente despreciable, con lo cual cuando llegábamos todos los radios al centro se nos empezaban a juntar y no había espacio. Entonces, claro, nosotros siempre decimos que nos gusta, somos arquitectos, pero como los escritores que escriben, a nosotros lo que nos gusta sobre todo también es ver arquitectura. Y nos vino a la cabeza, pasa esta imagen de los encofrados de la crista de San Lorenzo de Franco Albini, ¿no? En el que ya estaba ese problema resuelto, ¿no? Vemos el encofrado como lo que hace es esos listones de madera que hacen de encofrado van desapareciendo uno de cada dos para poder llegar al centro con la sección suficiente para que los diferentes listones no se molestasen. Claro, y esto es muy bonito porque en verdad la cripta de San Lorenzo en Génova de Albini es un proyecto muy pequeñito y sin embargo Albini despliega todo un saber hacer, una intensidad de proyecto que el tamaño es lo de menos, ¿no? Es un proyecto del que el mismo Miralles dijo que era su proyecto preferido, o sea, un tipo con el universo mental que tenía Miralles y lo señala una piececita de apenas unos metros cuadrados. Bueno, era pequeñito pero bastante más grande que el nuestro, ¿no? Sí, el nuestro es como uno de los paraguas. Pero sí es verdad que a nosotros nos reconfortó porque estudiando esto de Albini de repente descubrimos, ¿puedes pasar, Juanjo? Claro. Esto, que Franco Albini llevaba mucho tiempo haciendo este tipo de muebles en caña en el que realmente ya estaba planteado el problema del encofrado de San Lorenzo. De la cripta, ¿no? O sea, al final, si fuera una cubierta, sería un anillo de compresión y otro de tracción, con esta especie de ratán que va uniendo los dos anillos. Si es hormigón, se convierte, bueno, como con otras lógicas estructurales, y si es una cubierta de madera, aprende de su geometría, que es la de la derecha, que es la nuestra, ¿no? O sea, que al final, como esos trasvases, que independientemente de presupuestos, de escalas o incluso de época, hacen que para nosotros la arquitectura sea como una especie de continuo, ¿no? Como un reflexionar infinito, porque los problemas de la arquitectura son tantos que no creo que se puedan agotar, que nos establecen una suerte de conversación a lo largo del tiempo con los arquitectos que nos precedieron, ¿no? Bueno, al final nosotros lo resolvemos con un detalle muy sencillo, claro, nuestra madera no es estructural, no está soportando el edificio en sí, con lo cual son una especie de pinza, esto es todo artesanal, hasta la luminaria que habéis visto circular, es un tubo cortado y esmerilado y nada más, y esta especie de pinzas que sirven para que los listones de madera acaben atrapando un anillo suspendido de la estructura, de los refuerzos que había, y con eso se sujetan, ¿no? Pero nos interesa especialmente esta reflexión que de una manera casi caricaturesca hemos hecho, ¿no? Esta condición de continuidad de la arquitectura, de la capacidad de establecer conversaciones con otros arquitectos. Hay un texto que nos queremos recomendar, de nuevo seguramente más a los estudiantes, pero también, ¿por qué no?, a los profesores, que lo habrán leído seguro, pero igual hace mucho tiempo, no está mal releerlo de nuevo, que es este texto de Livio Bacchini que se llama Arquitectura, Rito
Historia y rito, ¿no? Es exactamente el nombre, ¿no? Donde habla precisamente de ese momento que nosotros realmente reconocemos de una manera muy clara, sobre todo cuando acaba uno la escuela, ¿no? Donde le han enseñado la historia de la arquitectura como un asunto de consecuencias historiográficas, de causas, de efectos, de estilos, de consecuencias, donde parece que hay una hilatura lineal que explica todo algo tan complejo como la propia historia de la arquitectura, basado fundamentalmente en cuestiones artísticas o historiográficas, ¿no? Sin embargo, Bacchini dice en este texto que él comprendió, cuando comprendió realmente que no se trataba tanto de un asunto historiográfico, y que me perdonen los profesores de historia tan buenos que hay en esta escuela, sino un asunto de arquitectos enfrentándose a problemas de arquitectura, independientemente de los estilos y de las épocas, comprendió que la cantera de soluciones, la ayuda que podía recibir de esa voz del pasado era inconmensurable, ¿no? Ya no se trataba solo de nutrirse de la propia arquitectura contemporánea, ni siquiera de la arquitectura popular, sino también de la arquitectura de otras épocas, si uno comprende que eran simplemente arquitectos enfrentándose a otros problemas, ¿no? A problemas parecidos, análogos a los que ahora podemos enfrentarnos nosotros, ¿no? De esa perspectiva, pues bueno, medirnos con una arquitectura barroca o con una arquitectura como la de Franco Albini, salvando las diferencias, pues nos parece absolutamente pertinente y posible, ¿no? Bueno, cuando llegó el momento de la obra, como en el fondo lo que estamos haciendo en un mueble, se trataba de replantear pues, el elemento que condicionó la escala del espacio, que era la mesa, ¿no? Al final se trata de cuerpos moviéndose alrededor de un pilar, una mesa que subraya esa condición polar y circular del espacio, así que lo primero que hicimos fue contactar con los carpinteros, que también eran amigos, también eran lentos, hay que haceros ver que aquí nos juntamos unos hosteleros o restauradores que hacen cocina lenta, con unos carpinteros que también son muy lentos, ahora os contaremos por qué, y con unos arquitectos que somos lentísimos, con lo cual nada podía salir mal, por supuesto, ¿no? Siempre que hubiera paciencia, la cosa se iba a cocinar a fuego lento, ¿no? Así que se hizo unas planchas de la mesa y se replanteó. Y la mesa y la ayuda de estos carpinteros fue capital, ¿no? Porque no sé si habéis visto en la fotografía que tiene una suerte de patchwork así, que uno podría pensar que tiene que ver con algún tipo de debilidad moderna o estilística de los autores. Un exceso de diseño, ¿no? Un exceso de diseño, pero no es el caso. Resulta que estos carpinteros no trabajan con maderas industriales, sino que se dedican a recopilar, a recoger la madera sevillana que después de los vendavales o después de las podas municipales quedan por, bueno, pues caídas en la calle, ¿no? De modo que recogen toda esa madera, se la llevan a unos talleres que tienen en el centro de Sevilla también, porque el centro de Sevilla, de este que os hablamos, está lleno de antiguas industrias del siglo XIX, muchas de ellas abandonadas, y ellos tienen su taller en una de ellas, y lo secan con métodos naturales, ¿no? Entonces ellos te dicen, mira, las maderas que tenemos disponibles, pues son, en este caso eran naranjo viejo de San Juan Bajo, ciprés, melia del convento de Santa Paula, pues sófora japónica del bar Trinidad, ¿no? Que es un bar del barrio, que está muy cerca de nuestro estudio, de modo que tú tienes que ajustar un poco, en realidad, como la comida de mercado también, al producto que tienen esos carpinteros, ¿no? Así que la mesa no se debe tanto, como a exceso de diseño, como dice María, sino a las maderas disponibles que también tienen unas longitudes concretas, porque claro, el árbol urbano de Sevilla, aunque mucho árbol americano, que esto es una historia muy bonita, ¿no? Tenemos ombúes, tenemos árboles que vinieron de América en el siglo XVII, pues en realidad son árboles que tienen como poco te permiten sacar pues, escuadrillas muy pequeñas, ¿no? Bueno, la mesa también tiene esta condición de regular la altura, porque también se desarrollan cursos y supone un rastro de la ciudad de Sevilla, ¿no? Que de alguna manera queda ya impregnado también en este espacio. Bueno, al final es un espacio muy vivido, realmente creo que cumple con esa función asamblearia, ¿no? Y donde todo es muy participado, y nos enseñó bastantes cosas sobre esta condición también del encuentro que os decía entre la arquitectura que uno pretende y la arquitectura que la ciudad previamente dispone, ¿no? Y cómo en ese encuentro pueden surgir situaciones interesantes, aunque puedan ser fricciones al principio difíciles de resolver, ¿no? Que, bueno, que al final siempre hay como este tipo de espacios intermedios que os decía que surgen en el centro de Sevilla, como el zaguán, ¿no? Zaguanes que además tienen como una condición propia, que adelanta ya el siguiente proyecto, que hablan de un rito, de otro nuevo rito en la arquitectura, ligado a la ciudad, ¿no? Sí, nosotros creemos que hay la ciudad hospitalaria, la ciudad que se debe como a lo público, es al final establece una serie de gestualidad, ¿no? En 2015 la editorial Battlewood, no sé si la conocéis, son una gente estupenda, nos encargaron escribir un texto sobre, bueno, a nosotros y a muchos autores, pero sobre las virtudes que regían la ciudad romana y si tenían vigencia hoy en día.
Eran 40 virtudes que se suponía, más que la ciudad, que los habitantes de la ciudad romana tenían que cumplir, ¿no? Y a nosotros nos tocó Clementia, que en principio pensamos que era como algo de clemencia, ¿no? Nosotros decíamos, ¿esto qué es? Pero no, realmente la clemencia tenía que ver como la hospitalidad. Y reflexionando sobre cómo se traduce eso en un texto, o qué creemos nosotros que la arquitectura, cuáles son los mecanismos de la arquitectura en la ciudad hospitalaria, se nos vino a la cabeza este código o este lenguaje como el de los abanicos de las personas. No sé si os acordáis, antiguamente el cortejo se hacía moviendo el abanico de una manera, ¿no? Pues la ciudad andaluza, y todavía se da en algunos pueblos, sigue teniendo una especie de lenguaje que pasa de generación en generación, que es a través de la posición de las carpinterías, ¿no? Si tú tienes, normalmente las carpinterías son carpinterías más complejas que las actuales, que hay 2 puertas, más el postigo, más el postiguillo, ¿no? Y en función de lo que tú tengas abierto, estás dando un mensaje a la ciudad. Estamos de duelo, estamos descansando, es un acto festivo, puedes pasar aunque estamos dentro. Y nos pareció bonito entender y analizar esos códigos gestuales que hace la arquitectura para ser hospitalaria. Bueno, esa condición explica también algún posicionamiento que nosotros defendemos en torno a la arquitectura, incluso la más privada. Es algo que intentamos que nuestros clientes no se enteren, o por lo menos al principio, y es que secretamente para nosotros nuestro verdadero cliente siempre es la ciudad. Después estará el cliente que paga, tan necesario, hay que decirlo, pero siempre nos debemos de alguna manera a la ciudad, incluso cuando los proyectos puedan ser absolutamente privados y de una escala que en principio parece que tiene poco impacto sobre lo público, ¿no? Y esa actitud pues, explica de alguna manera este segundo proyecto que os vamos a enseñar. Se trata de una vivienda en el Aljarafe sevillano, que es como la cornisa donde empieza a crecer el Valle del Guadalquivir, y bueno, pues está muy ligado a la ciudad de Sevilla, pero siempre ha estado soportado por una actividad agrícola que ha justificado tanto la forma de entender el territorio como las propias ciudades y el loteo urbano que históricamente ha gestionado el espacio en este tipo de ciudades, ¿no? Se trata de un solar, este de aquí, ¿se ve el puntero aquí? Sí, ¿verdad? Relativamente estrecho, de apenas 5 metros de anchura y una profundidad de 30 metros, que va caracterizando toda la manzana precisamente porque esos solares tan alargados, que a veces daban incluso a 2 calles, estaban justificados por la aparición de la vivienda y siempre algún tipo de actividad de apoyo ligada a la explotación agrícola, a la explotación agropecuaria o puramente agrícola, donde se guardaban aperos de labranza, algo de ganado, de modo que se genera una tipología de una casa dual o binuclear, donde había una parte dedicada a la residencia y otra parte a la explotación agrícola, ¿no? En estas condiciones entra en contacto con nosotros, no sé por qué la mayoría de nuestros clientes son extranjeros en Sevilla, pero o bien han sido emigrantes, como es este caso, una pareja de un vasco, un asturiano, perdón, y una catalana que habían vivido pues, prácticamente toda su vida adulta en Bélgica. Y finalmente, ya muy mayores, casi al borde de la jubilación, deciden... Bueno, jubilados, se vienen ya cuando tienen la jubilación. Eso es. Deciden volver a Sevilla, bueno, pues a la búsqueda de ciertas amistades, a la búsqueda, bueno, pues de un clima más templado, con un cierto recuerdo casi de una infancia donde pasaban los veranos en Sevilla, que les resultaba especialmente grata, ¿no? Y la única condición que nos ponen, más allá de un programa que ahorraré contaros porque es muy convencional, es que precisamente por esa condición ya, bueno, pues muy adulta, no podían perderse nunca de vista. Lo único que nos dicen es, mira, llevamos toda la vida juntos, venimos a hacernos nuestra primera casa, la primera casa que nos hacemos en nuestra vida, y la única cuestión que os pedimos es que nunca nos perdamos de vista, ¿no? Que parecía un punto de partida sugerente, ¿no? Y claro, después hay ese otro tipo de condiciones, ¿no? Las que no vienen desde la especificidad del encargo, sino desde la morfología de la ciudad o el entendimiento del expediente más disciplinar que uno tiene entre manos, ¿no? De modo que había como esa pretensión también de generar una casa por repetición de pórticos, ¿no? Que resolviera esa longitud tan grande que os hemos enseñado, esa proporción de 5:30 que tenía el solar, a través de un pórtico que se repitiera, que se pudiera construir con mucha facilidad, tampoco el presupuesto era muy boyante, y en función de los niveles de construcción que tuvieran las crujías que definían esos pórticos, plenamente construidos, lo cual conllevaría un espacio totalmente interior, aquellos que dejaran la estructura vista pero no tuvieran cubierta, por lo tanto generaran patios, o incluso aquellos que dejando la estructura vista pudieran tener elementos de sombra, pues generan espacios intermedios, ¿no? De modo que hubiera un ritmo muy marcado a lo largo del solar, a través de estos 9 pórticos. Y también porque era la tipología de vivienda allí, son todas viviendas de crujías iguales, en serie, hasta el final de la parcela. Hubiera una gradación de condiciones ambientales que ofrecieran, pues bueno, pues un universo
de situaciones domésticas muy variados, ¿no? Desde el espacio puramente exterior al espacio puramente interior. Bueno, estos son algunas maquetas de trabajo, algunos croquis donde ya les anunciamos esa pretensión de cumplir su deseo de no perderse de vista a través de una casa que fuera muy diáfana en planta, pero que siempre estuviera pautada por esa variedad de espacios climáticos tan diversos, ¿no? Bueno, al final la casa se desarrolla, como veis, a través de... Bueno, en verdad no es 9 pórticos, son 9 pórticos hipotéticos, que son los que infiere ese ritmo tan machacón que queremos introducir, aunque 2 de los pórticos son virtuales, no existen. Bueno, uno de ellos, ¿no? El otro sí existe solamente como portería que sujeta la peregua. De modo que al final se repite de nuevo un cierto rito de la arquitectura agrícola andaluza, que siempre se mide como en torno a 2 patios. Un patio mucho más público, mucho más ligado a ese lenguaje cortés con la ciudad que decía María antes, hablando de los postigos, ¿no? Un patio que en lugares como en Córdoba se le llama patio de recibo, o que incluso en lugares como Cádiz le llaman casa puerta, literalmente, ¿no? Asocian como una especie de sinétoque y hacen la parte por el todo, ¿no? La puerta se convierte ya en un espacio en la casa en sí, ¿no? Y un segundo patio, pues mucho más privado, donde se vuelca la vida familiar, al que solo entra ya la gente que tiene plena confianza en ella, ¿no? Todo este ritmo de patios van generando además otro orden longitudinal. Resulta que las 2 casas que estaban construidas antes de que nosotros llegáramos, las casas vecinas, son casas, bueno, pues de una cierta humildad, populares, con una construcción pues muy bueno, pues basada en el muro de carga, como os decía antes, a veces de tapial o de un ladrillo de una calidad no especialmente solvente, de modo que intentamos que la cimentación no esté directamente ligada a ese plano medianero, sino que estuviera retirada. O minimizar las cargas para evitar... O doblar los pilares, en efecto, para que la carga transmitida al terreno fuera muy poca y no pudiera afectar a las cimentaciones de las casas vecinas. Claro, ese desplazamiento de la estructura genera a su vez esta doble banda longitudinal que aprovechamos de nuevo, casi como una especie de versión también del proyecto anterior, una piel gruesa que sea capaz de albergar todos los espacios menores que la casa precisa, ¿no? Al final, la casa repite el pórtico, ni siquiera tiene este elemento de castillete que eliminamos en la obra porque pudimos resolverlo de otra manera aún más limpia, con lo cual la construcción de la casa fue como súper eficiente, ¿no? Bueno, más limpia, que nos dijeron que no había dinero y empezamos a recortar. Empezamos a quitar. Sí, pero bueno, que esas cosas ayudan. Sí. Cualquiera que haya escrito y le dicen el texto tiene que ser la mitad, o que haya construido y le digan reduce el presupuesto, sabe que eso siempre va a mejorar. Vamos, bueno, te cabrea muchísimo al principio, pero uno sabe que eso mejora seguro, ¿no? Sobre todo cuando no te lo pagan los cambios. Bueno, al final la casa, como veis, repite los pórticos y lo que en función del grado de construcción pues va generando distintos ambientes climáticos, ¿no? Claro, al final es una casa como ellos querían y como en el fondo también nos apetecía a nosotros, ¿no? Hacer una casa donde hubiera pocos detalles, ¿no? Que yo creo que es una pretensión que uno a medida que se va haciendo mayor cada vez anhela más. Quiero hacer detalles constructivos los mínimos posibles, ¿no? Uno cuando es joven tiene como una profusión de soluciones, entre que se va cansando y que se da cuenta que eso tampoco es bueno en obra, ¿no? Complica el control, complica la ejecución, intenta cuantos menos detalles, seguramente mejor, ¿no? Y ellos a cambio pues tienen esta casa que uno una vez supera ese primer filtro, ese patio de recibo, pues puede registrar de punta a cabo, ¿no? Todo el espacio de estar y finalmente un pequeño pabellón que como un remedio de aquellas construcciones agrícolas ellos utilizan, bueno, para encontrarse con los amigos, para pintar, que ya hace grabados y demás, y es un espacio que permite que la casa se mida no contra una pared, sino contra otro elemento que se ha quedado dejado de alguna manera de la casa, ¿no? Y en los laterales, pues surgen este elemento de carpintería que oculta, bueno, pues todos esos elementos que decía, como aseos, escaleras y demás, y en este extremo, pues unos muebles muy sencillos y una banda que funciona un poco como un sistema climático que ahora os explicaremos, ¿no? Bueno, la casa se intentó, dentro de lo que cabe, industrializar o por lo menos construir en taller al máximo, de modo que venían estos muebles directamente y se acoplaban. Claro, de nuevo con esos encuentros, ojo, estudiantes, donde uno piensa acero, se mide en milímetros, todo va a ir perfecto, ¿no? Bueno, pues no. Yo no sé qué pasa, que el herrero cuando el día que trae el mueble, mira que el pórtico estaba claro, pues no encaja y hay que buscar como la solución, donde uno ajusta el detalle en la obra, que nuevamente creo que es una forma de seguir pensando, ¿no? Por lo tanto, a nosotros eso no nos asusta. Antes discutíamos esta perversión de desligar los proyectos de las direcciones de obra, ¿no? Es decir, que la persona que piensa el proyecto no lleve a cabo después las obras, ¿no? Como en realidad eso supone un cortocircuito de un pensamiento continuo, que significa el proyecto de punta a cabo, que no acaba el día que se encuaderna el proyecto, sino realmente el día que se construye o que se empieza a habitar la arquitectura, ¿no? Bueno, pues ese tipo de
condiciones casi de puesta en obra que siempre que acaban mejorando los proyectos, ¿no? Y detrás de esos muebles pues surgen estos elementos, como os digo, de equipamientos menores, o se albergan las carpinterías para poder conseguir ese efecto de que todo el espacio interior de la casa, cuando hace bueno, que en esta localidad son muchos días al año, pues se convierte en un gran porche, porque las carpinterías quedan ocultas en esa especie de doble fondo que tiene la casa, ¿no? Como esos juegos de los magos, ¿no? Que parece que atraviesas a la chica con el sable, pero en verdad es que hay un doble fondo. Pues esta casa tiene como esos dobles fondos que permiten ocultar esas cosas, o que incluso en la crujía intermedia, la que no está directamente servida por uno de los dos patios, el de recibo o el principal, pues permite meter como una especie de chimeneas de ventilación que están, iluminación, porque claro, en la parte central ya quedamos. Que a través de unos pequeños postigos en los dormitorios pues garantizan, tiene un sensor que cuando hay brisa, pues el aire caliente, hay una brisa cruzada que es muy agradable. Ellos que venían de Bélgica nos decían, no, en esta casa no hace falta aire acondicionado, seguro, porque además tiene suelo radiante refrescante. Nosotros decíamos, chicas, que has venido a Sevilla, ¿sabes? Que no te... Y al final los convencimos de que un mínimo de apoyo de climatización tiene que haber, que es verdad que se utiliza poco, porque la casa es muy fresca por estas condiciones de ventilación continua y de protección de elementos solares, pero al final no te libra. En Sevilla no te libras de unos cuantos días al año tener que poner la climatización, ¿no? Y después tiene como esa otra condición ambivalente de las soluciones arquitectónicas, que nos parece que es como lo bonito de esta disciplina, ¿no? Que funciona como un dispositivo climático, pero también, bueno, pues son como registros de espacios siempre sorprendentes, ¿no? Que te asomas y te permiten pues disfrutar de toda la altura de la casa, o que son espacios muy extremos, que hacen que la casa, aunque, claro, recuerdo eso que decía Frank Lloyd Wright a Neutra y a todos estos arquitectos europeos que fueron con la Guerra Mundial, ¿no? Que le decía así despectivamente, vuestra arquitectura es thin and cheap, ¿no? Es como delgada y barata, ¿no? Claro, es verdad, es delgada y es barata y se construye rápido, pero en realidad si uno entiende que el grosor que antes conferían los muros de carga, ¿no? Los elementos de compresión, hoy día se pueden conseguir a través de bandas huecas, ¿no? De bandas activas, ¿no? Activas porque llevan la climatización, llevan las instalaciones, llevan los elementos húmedos. Al final, uno tiene tránsito entre los espacios, o esa condición de espesura de la arquitectura la tiene a través del vacío, ¿no? Que también es un elemento interesante. Uno no está separado solamente de otros espacios por tabiques o por medianeras, sino por colchones de aire que además están tecnificados, ¿no? Que es un asunto que de alguna manera estaba también en T. Bueno, y después un poquito de decoración, así alegre. Nos dice la gente, esto es una vivienda para chavales de 20 años, ¿no? No, tienen 70 años. Bueno, ellos tienen mucha relación con el mundo del arte abstracto sevillano y bueno, y apareció el color, que siempre es como algo que está presente en nuestra arquitectura, pero que siempre uno acomete con una cierta cautela, ¿no? Parece que no estamos educados del todo, por mucho que nos guste decir, como en una actitud práctica de la arquitectura, ¿no? Y uno empieza a intentar como arroparse de argumentos, ¿no? Esta cosa muy académica, ¿no? No podemos decir que es simplemente una intuición, sino que tenemos que justificar nuestras decisiones. Entonces uno empieza a pasearse por allí por Castilleja y descubre que en efecto hay como un pigmento férreo que ligado al magra, ¿no? Siempre ha sido como el gran elemento de revestimiento y protección de las fábricas del Aljarafe y de parte de Sevilla, ¿no? O incluso algunos recuerdos como las Case Study Houses californianas que yo visité muy joven, cuando era estudiante, gracias a Javier Terrado, un profesor de la Escuela de Sevilla que la investigaba cuando estaban un poco que nadie la investigaba, las cosas como son. Después Iñaki Ábalos sacó el magnífico La Buena Vida y se pusieron otra vez encima de las mesas, pero cuando yo las vi casi no se hablaba de ellas. Y en efecto, claro, se remitían a aquellas primeras protecciones del acero, que eran o naranjas o de este color almagra, ¿no? Claro, uno tiene que ir construyendo los tiempos que corren. Perdonadnos que nos remitamos tanto a los alumnos, pero es que somos profesores, entonces uno está como continuamente intentando pensar en lo que podría aportar, ¿no? Y los tiempos que corren, claro, de repente un cliente te asalta con un WhatsApp a las 10 de la noche de un domingo, te dice, ¿por qué no lo pintamos de azul? Y tú, espera. Vamos a empezar como a intentar, en efecto, dar argumentos, construir las cosas. Y al final, bueno, es bonito, ¿no? Las viviendas tienen como esa complejidad de que uno se introduce casi como si fuera un zapador en la vida más íntima de las personas y nosotros no creemos en la confrontación, creemos en una arquitectura que o convence o seguramente de poco sirve, ¿no? Y al final pues se establecen
diálogos que pueden ser fructíferos, ¿no? Yo creo que al final la gente, si le demuestras trabajo, convicción y seguramente un poco de entusiasmo, entran al trapo. Tanto que Álvaro, que es el cliente, aquí lo veis, ya empezó a decir que cada vez que venía a las visitas de obras con nosotros se vestía del rojo corporativo. De todos los tonos de rojo que encontraba. Y venía siempre con alguna prenda alusiva a esta estructura almagra, que al final tiene como un motivo simplemente de que ese espacio tan continuo y tan largo necesitaba pautarse de alguna manera, ¿no? Ritmarse. De modo que la casa, pues bueno, pues al final tiene este esquema tan ligado a la raíz tipológica de este pueblo, ¿no? O sea, que hay algo de enraizamiento en este caso ligado al ritmo de los espacios llenos y vacíos. De modo que al final esta arquitectura que es muy tradicional, con los tiempos que corren, cuando salió esta foto por redes nos pusieron a caldo, hay que ver lo que habéis hecho en este pueblo de ladrillo. No, perdona, es que este pueblo era un pueblo de muros encalados. Y además, curiosamente, en este caso, la ordenanza, que sabéis que esa normativa que rige aspectos incluso estéticos, dice que la arquitectura de este pueblo tiene que ser masiva, donde predomine el lleno respecto al hueco, y de colores claros, predominantemente el blanco, porque la raíz de la arquitectura andaluza de esta latitud, no de toda, porque Andalucía es muy extensa, igual que he dicho antes que no tenemos madera ni piedra, pues tenemos cal, y muy buena, y la hacemos en hornos de encina, y se hace en morón. Y merece la pena recuperar también esos oficios como un modo de enraizar la arquitectura, ¿no? Y después le daremos otros vuelos con otras alas. El arquitecto municipal se quedó alucinado. O sea, por fin lo vais a hacer blanco. Por fin alguien va a hacer una normativa. Entonces, claro, al final se da esta perversión que la construcción de la imagen de ciertos pueblos andaluces está mediada por los materiales que hay disponibles en el almacén de construcción, lo que nosotros llamamos polveros en Andalucía, que solo tiene esa connotación, no penséis otra cosa. Pero en realidad estamos generando un estilo basado en la disponibilidad de los materiales de catálogo. Un poco perverso el asunto, ¿no? Al final, que esta casa, que fue un poco contestada, pues en realidad sí que tiene como esa pretensión, que nos parecía acertada, de generar una arquitectura blanca y de muros, ¿no? También ligada a ciertos elementos que están de nuevo muy unidos a nuestra biografía, ¿no? Este es el Ayamonte, que es el pueblo original de María, donde surge también como esta condición del sol tan especial, de la luz tan especial del sur. Ayamonte, bueno, pues tiene un atardecer que solo ya pintó tantas veces porque es especialmente resonante el arrebol que genera y que ya desde nuestras primeras obras pues aparecía de una manera muy clara, ¿no? Siempre también con esta condición un poquito, ¿cómo diría? ¿Cómo podríamos llamar a esto, María? Como por los pelos, porque construimos con poco dinero. Claro, esto que os decía, si tú vas a Suiza, ¿no? Construye, el metro cuadrado cuesta lo que cuesta, ¿no? Y haces como unos cerramientos, ¿no? Que ya los quiero yo. Si lo haces en Andalucía, bueno, depende qué, pero ¿qué tenemos a cambio? Tenemos espacio intermedio. No tenemos dinero para hacer fachadas que en 40 centímetros tienen como unas prestaciones alucinantes, pero tenemos como filtros, tenemos como gradientes entre el interior y el exterior. Sí, luego tampoco tenemos tecnología, con lo cual cada vez que planteamos una solución de estas como de celosías y demás, no podemos hacer una pieza específica. Pero tampoco nos importa, porque siempre nos ha gustado pensar que hay elementos en el mercado, elementos muy baratos, como pues esta pieza que veis aquí, que se encontraba en todos los tendederos y cubriendo todos los patios de luces de todas las viviendas sociales en Andalucía, pero que colocado masivamente, sin junta, descontextualizado, al final da una imagen totalmente diferente. Claro, la foto es maravillosa, que es de Jesús Granada, que era cuando se hacían fotos todavía en formato analógico. O sea, que hizo la foto en el momento exacto. Será el momento exacto, pero esta foto es cierta. Es decir, está ese arrebol del atardecer ayamontino que os digo, donde la luz rebota en el Guadiana, estamos en la desembocadura, y entra una luz rojiza que nosotros reforzamos a través de este paramento, de modo que esta pieza, como tan desacomplejada y barata en realidad, bueno, pues nos gusta pensar que adquiere otras connotaciones, ¿no? Y en la celosía de la casa de Castilleja hubo algo parecido, ¿no? Tanteamos piezas prefabricadas de hormigón, imposible porque eran muy pocos metros cuadrados. Lo intentábamos hacer con ladrillo piedra, y también era muy complicado porque había que romper mucho ladrillo y caímos en estas piezas que están pensadas para hacer peldaños de cerámico y dijimos, oye, ¿por qué no cogemos la pieza de peldaño poniéndola en vertical y empezando con diferentes combinaciones conseguimos quizás el efecto y de manera mucho más rápida y además... Claro, porque lo que sí nos dijo el técnico municipal es que hacia afuera la celosía tenía que ser tranquilita. No quería ningún rollo así tuñonesco de como de hueco, no, tenía que ser una cosa muy pautada, matricial. Digo, bueno, pues hacia adentro será otra cosa. Y al final se resuelve de una manera, bueno, pues que es como lo de la cocina de mercado que decíamos antes. Hay que saber cocinar con lo que tienes a mano, con lo que no nos parece que tenga mucho sentido plantear grandes soluciones constructivas que después la economía no te va a acompañar y van a ser como una especie de intento fallido de algo que no puedes conseguir, ¿no?
esa monografía que antes citaba Sergio, El ámbito de lo posible, pues alude un poco a esa actitud, ¿no? El ámbito de lo posible es parte de un verso de Píndaro que dice esto tan bonito, dice: oh alma mía, no aspires a la inmortalidad, pero apura el ámbito de lo posible, ¿no? Que sería como, de alguna manera, el lema del estudio. No se trata tanto de conseguir aquello que seguramente no vamos a poder alcanzar o que incluso nos va a meter en problemas, pero sí de intentar apurar al máximo, como de intentar dar la mejor versión de las situaciones y de las posibilidades que tenemos entre manos, ¿no? Bueno, al final, pues, esta condición de la celosía como un filtro, con una calle que, bueno, que es muy inmediata, tiene cierto tráfico, y que también nos gusta pensar de nuevo en esta condición como de diálogo continuado con arquitectos que se inventaron problemas parecidos. A uno le reconforta mucho cuando se entera que Palladio, para hacer los fustes de sus casas de Vicenza, ¿no?, que tampoco tenía para tanto, en vez de traerse las moles de piedra de Carrara, ¿no?, pues de repente utilizaba estos ladrillitos como las piezas de Trivial Pursuit, ¿no?, ladrillos como quesitos, ¿no?, los montaba los fustes con su himoscapo y todo, y después los elucía con estuco, eso sí. Pero en el fondo es bonito, ¿no?, darse cuenta de que en todas las épocas, en todas las tecnologías, de repente existían como estos trucos que demuestran que la arquitectura tiene algo también como de arte impostado, ¿no? Y lo digo sin un ánimo peyorativo, sino donde la ilusión, las ganas de parecer algo no tiene por qué ser necesariamente algo que se quede refrendado por una coherencia absoluta, ¿no? A mí eso me parece interesante. Sí, y luego también recuperar este tipo de elementos que hablamos con lo de la revista Battleburn, ¿no? Como al final hay elementos que no solamente son elementos decorativos o compositivos, sino que son elementos de mediación entre la casa y la calle, como puede ser en Andalucía el balcón, la cornisa, los postigos, la celosía. O sea, al final una casa que parece que se mira hacia adentro, pero que tiene todos esos mecanismos para que pueda ser una ciudad festiva, una casa hospitalaria, ¿no?, y que dialogue con lo que está pasando en la calle. Esta foto nos lo mandaron, pues, Gemma, que nuevamente vestida de rojo, no es casualidad, siempre vestida de rojo, al paso de la Hermandad del Rocío que pasa por ahí, por su casa. Explica por sí sola, creo yo, ¿no? Bueno, esto no nos vamos a detener mucho en ello. Al final la casa, pues, va calando la masa a través de vacío, y ya digo, los pórticos se construyen más o menos, intentando buscar estos elementos de protección, intentando también establecer ciertos vínculos con los clientes que los haga cómplices, ¿no? Esto que os digo, que no es arquitectura, esto que os digo no es arquitectura, son como los procesos de la arquitectura. Pero que nosotros, a base también de darnos golpes, hemos ido aprendiendo, claro, nosotros que cuando, merece la pena, sí, perdón, ¿no? Cuando hacemos una casa a un cliente, lo típico que viene el cliente y te viene: yo quiero 3 cuartos de baño, 2 dormitorios. Tú dices, bueno, vamos a ver, eso es un programa, pero yo necesito saber algo de ti. Entonces aquí me acuerdo que le dijimos a Gemma: vale, os queréis ver, vale, muy bien, pero ¿qué aspira? Y una persona de 70 años que lleva toda su vida de fuera, que viene, ¿qué aspira que sea una casa? Digo, no hace falta que nos respondáis, os vais, y entonces a los 3 días dice: mira, te mando esta foto, esa soy yo de pequeña en casa de mi abuela en Barcelona. Cada vez que yo me quiero sentir bien o cuando me he sentido mal y quiero buscar un sitio, un refugio, busco esta foto. Para mí esto es lo que yo aspiro, que quiero que sea mi casa. Y dice, ese árbol era un caqui y había un pozo, es lo único que recuerdo. Entonces, bueno, un pozo no podemos hacer, evidentemente, pero hicimos esta especie de alberca donde ellos dos se pueden bañar en verano, incluso sentar con los amigos, y el agua, cuando ya se han duchado, se utiliza con un sistema de riego que se reutiliza, y le plantamos un caqui que teníamos miedo que no llegase a crecer, que está ahí, claro, enclenque. La casa así un poco desnuda, que uno la ve ya casi como diciendo, vaya la foto, qué dureza. Pero en el fondo, claro, también se trata de hacer ese acto casi de etimología, ¿no? De proyectar como algo que se lanza al futuro, de pensar que, bueno, que la casa se vivirá, la casa irá cogiendo una cierta pátina. Las cosas no serán exactamente como pretende el arquitecto, pero en muchos casos seguramente funcionan. Claro, es necesario la complicidad. Con dos clientes unbelievers, sí, como estos, ¿no? Que de nuevo lo veis con la equipación, el rojo Almagra. Es necesario la complicidad de los clientes, porque nosotros proyectamos la casa, siempre decimos que lo proyectamos desde lo inorgánico, pero también desde lo orgánico, ¿no? Y lo orgánico es algo que va conformando la casa y que depende de quién lo habiten para que eso prospere. Con lo cual a nosotros nos da mucha alegría cuando estas fotos son de hace un par de meses, que estuvimos allí visitándolo, y la casa va transformándose en eso que habíamos pensado que tenía que ser, pero que dependía totalmente de ella. Y al final, pues bueno, pues la casa, ellos y su forma de vivirla parece que empiezan como a entenderse. Y ahí está el caqui. Y ahí está el caqui, en efecto. Eso es. Bueno, al final, fijaos también que esta condición que os decía, que se sustenta en nuestra vivencia de la ciudad, de esta ciudad densa y porosa al mismo tiempo, lo que va procurando
lo que os contaba, ¿no? No se trata tanto de una arquitectura o de una construcción que a lo mejor es muy solvente en sus prestaciones, pero sin embargo esa condición esponjada permite siempre como atemperar el encuentro entre el exterior y el interior, ¿no? Hay un concepto que a nosotros nos gusta mucho, también seguramente por esta condición de proyectos pequeñitos que hemos venido haciendo en estos años, ¿no? Que es la diferencia entre el concepto de tamaño y de envergadura, ¿no? Que algo que trae ya la casa de Castilleja que os hemos enseñado, ¿no? La casa de los 9 pórticos. Una casa puede ser muy modesta en cuanto a su tamaño neto, pero en realidad si tiene una gran capacidad de envergadura, ¿no? Como esta condición casi de los pájaros, ¿no? Donde un pequeño pájaro de repente extiende las alas y abarca mucho espacio y sin embargo su tamaño sigue siendo el mismo, ¿no? Tiene esa especie de condición ambigua donde el tamaño puede ser el espacio puramente climatizado, pero la envergadura atañe a algo mucho mayor que puede ser más generoso, ¿no? Y eso es una cualidad que nosotros hemos querido experimentar en varios de los proyectos, ya lo hacíamos en Castilleja y que también lo hemos hecho en esta casa, que vamos a contar muy rápido, en Sanlúcar de Barrameda. Cada vez nos vamos alejando más de este centro histórico de Sevilla, que partía de un presupuesto también bastante particular. No sé, sí, vamos más rápido porque vamos fatal. Que estamos muy cómodos, lo sentimos mucho. Bueno, se trata en este caso de dos amigos de nuevo ya, entonces no los conocíamos, vascos, que por una condición parecida, no sé por qué nos pasa esto, deciden que ya en una edad madura, son más jóvenes que Gemma y Álvaro, deciden venirse a Sanlúcar de Barrameda, que es un pueblo de Cádiz muy especial, de nuevo con una luz increíble, a buscar pues, bueno, el sur, esta especie como de sueño casi legendario de la búsqueda del sur, ¿no? Como un lugar plácido para vivir ya en una etapa de madurez. Bueno, el caso es que ellos en realidad son solamente una pareja, por lo tanto la casa que querían de nuevo era muy pequeña, pero sí nos dicen que van a recibir constantemente visitas, ya sea de la hija de ella, ya sea de los padres que todavía viven, ya sean de amigos del País Vasco que van a venir a Sanlúcar, de modo que la casa tiene que tener una cierta condición, si queréis, parecida a esto que os digo de los pájaros, ¿no? De estar como muy replegado en ciertos momentos y en ciertos momentos extender las alas, abarcar mucho más espacio y ser una casa como de mayor envergadura, ¿no? Bueno, eso nos sugirió una casa donde nuevo el vacío completa la casa interior, ¿no? Hay como una casa exterior casi tan importante como la propia casa construida. Y por una condición particular de la parcela, que es una parcela de una urbanización con un loteo más o menos convencional, pero con una pendiente, planteamos hacer una casa que ya claramente se manejara como en esa especie de dicotomía de raíces y alas, ¿no? Hay un elemento construido casi basamental, que funciona a través de elementos de hormigón armado que van anclando la casa al terreno, que van lidiando a través de 3 bancales una topografía que no es demasiado abrupta, pero suficiente como para tener que lidiar con ella, y después unos elementos de una construcción súper básica, muros de carga, paralelos, que construyen 2 crujías interiores y que dejan intercaladas entre ellos 3 crujías sin construir, 3 vacíos, ¿no? Bueno, la casa al final tiene esta condición que os decimos, que vamos a pasar muy rápido, pero que nos gustaba mencionar de nuevo como para ejemplificar este concepto de la envergadura, ¿no? Donde al final la casa abarca mucho más espacio del que realmente ocupa, ¿no? También la inmediatez de los vecinos nos hacía pensar en una casa que se repliega de alguna manera, que se protege y que los espacios exteriores no están completamente expuestos a, bueno, pues las miradas colindantes que pueden llegar a ser, pues, parecía como excesivamente próxima, sino que se va replegando para generar espacios exteriores muy protegidos, unido también a esta condición del viento gaditano, ¿no? Que puede llegar a ser algo desquiciante, ¿no? Entonces la casa, pues todos los espacios exteriores están a medias entre el espacio, entre la habitación y el exterior, ¿no? Una casa exterior que, como os digo, complementa o se vive tanto como la casa interior, ¿no? Estas son las 2 bandas construidas donde viven ellos, que es prácticamente un pequeño apartamento, y los otros 2 apartamentos que funcionan para recibir a los amigos y demás, ¿no? De nuevo hay como esta secuencia de patio de recibo que te permite desde este espacio exterior pues dirigirte a los otros apartamentos o a la casa, y estos filtros que miran al oeste o al este y que procuran que siempre, pese a ser una casa muy pequeña, siempre haya como un espacio gemelo vacío que durante muchísimos momentos del año provoca que la casa sea mucho más grande de lo que realmente parece, ¿no? Bueno, hay también aquí de nuevo como la resonancia de casas que nos fascinan, ¿no? Como esta de Marco Zanuso, ¿no? En Sicilia, recordáis, ¿no? La casa esta que tú dices, oye, ¿cómo no se puede vivir así mejor que una cosa? ¿Cerdeña, sí. ¿No? Y al final la casa, a través de los bancales, pues va adaptándose al terreno, generando una construcción, como os decía, muy básica. Esta que veis en la maqueta, ligada más al terreno, construida con hormigón, y los bloques blancos que se construyen con bloques cerámicos con el revestimiento y el aislamiento térmico al exterior, ¿no? Que es una casa, bueno, pues como os digo, muy hueca, muy filtrada,
donde se dan situaciones intermedias constantemente, ¿no? Como pasaba también en la Casa de San Lucas. Lo que queríamos contaros con esto es que incluso en contextos que no son puramente urbanos, de pura densidad, ya como la porosidad forma parte ya de una forma de hacer que nos resulta muy natural, ¿no? Bueno, esto por hacer alguna mención a la construcción, que yo creo que es tan sencilla que también para los estudiantes pues puede ser sugerente, ¿no? Estas piezas blancas que se van apoyando en los zócalos de hormigón para proteger el impacto de los paramentos tan neutros que al final sufren mucho, ¿no? Porque bueno, y también porque luego el sistema constructivo es un sistema de cerramiento de bloque termoarcilla, revestido de SATE al exterior y el enfoscado. Y entonces, ¿no? El SATE, el problema también es el encuentro con directamente el apoyo en el terreno, ¿no? Y nos permitía con el hormigón, salvábamos ese encuentro. De modo que, bueno, la construcción, como decíamos, era muy básica de bloques de hormigón. Luego veremos una sección, os contaré, y siempre están como estos regalos que son los espacios exteriores, donde la vida de la casa se desarrolla casi continuamente, ¿no? Y esta mirada muy filtrada hacia el final, donde está el río Guadalquivir, donde hay como estas construcciones teóricas, si queréis, pero que ayudan. Claro, esta era la situación contraria a la que decía antes. Esto es un solar absolutamente anodino, ¿no? De 50 por... ¿no? ¿Cuántos eran? De 40 por 20 metros, algo parecido, una urbanización, y uno busca como rastros que le permitan anclar el proyecto al lugar, ¿no? Y esa mirada hacia el Guadalquivir, que está mediada por una calle que genera como una suerte de diagonal, provoca también una dirección forzada en el solar que nos hizo girar una parte del proyecto, no sé si lo habéis visto en planta, que provoca una cierta distorsión del orden tan claro de las bandas, ¿no? Y introduce como una tensión en la planta que nos parece sugerente, ¿no? Y que al final, bueno, pues también las cubiertas horizontales, por simplificar mucho el sistema constructivo, permiten alcanzar y colonizar otras cotas de la casa, y siempre, bueno, pues estas situaciones que os digo de porosidad que se van asomando al exterior y van filtrando la casa de un sitio a otro, ¿no? Bueno, había una sección constructiva por aquí. Ya la hemos pasado. Sí, pero bueno, ya está contado. Pero está contado, vale. Tampoco. Sí, bueno, es súper fácil, ¿no? La cosa es que hay un zócalo de hormigón. María se enfada conmigo, pero dice, no lo cuente, al final lo cuente. No, pero porque vamos, pero es que está bien, porque es muy básico, pero de nuevo pensando en los estudiantes creo que puede estar bien, porque claro, tú tienes tu zócalo de hormigón hacia el exterior, tú tienes tu muro de termoarcilla que está resuelto con aislamiento exterior, por lo tanto se desplaza la termoarcilla respecto al zócalo de hormigón. Lo voy a buscar, que me acabo antes. Así que si con un dibujo cómo se resuelven las cosas, no hablando. Así que... Y entonces, claro, cuando esa especie de centricidad que tiene el muro... ¿Este era? Sí, esa. Bueno, aquí no se que ve no se ve, que no... Bueno, pues esa centricidad del muro de termoarcilla respecto al zócalo de hormigón se resuelve metiendo una banda de neopreno arriba que evita que la parte que está en vuelo en realidad esté apoyando. Es decir, la termoarcilla está sobredimensionada y solo está cargando la parte que está directamente en la vertical del hormigón, ¿no? Y a cambio el hormigón tiene por dentro un trasdosado por donde se llevan todas las instalaciones, consigue evitar el puente térmico y sobre todo cada vez que haya que tirar algo de instalaciones nuevos se utiliza ese zócalo practicable y nunca se roza la termoarcilla, ¿no? Es decir, nunca se roza, le llamamos nosotros a romperla para meter cable, no sé si vosotros le llamáis igual, ¿no? De modo que la búsqueda de la simplicidad obligaba a hacer una sofisticación, pero que a cambio de luego en la puesta en obra realmente hacía que el sistema fuera mucho más limpio. Ya me he ganado la bronca de María. Bueno, al final ya digo, se destila pues una suerte de aspiración por la arquitectura porosa, donde lo vacío tiene tanto interés, que sí que creemos que al final tiene que ver con este paisaje urbano del que nos nutrimos día a día todavía hoy, ¿no? Y que incluso cuando nos vamos desplazando, habéis visto cómo hemos empezado en el centro de Sevilla, hemos salido ya al Valle del Guadalquivir, estamos ya en Cádiz mirando al océano, pues incluso cuando uno, en fin, porque la vida es así, porque aquí no hay trabajo, porque no hay concursos dignos, porque hay que buscarse la vida, acabamos haciendo concursos en Corea, a través de un antiguo alumno, en fin, una historia súper rara que luego os cuento. Resulta que nos ponemos a hacer concurso en Corea, que vive un momento muy raro, consolidan su democracia en los años 90, tienen como este impulso económico gracias a la tecnología a final de siglo y se convierte en un país súper pujante a principios de siglo. Y al mismo tiempo con una población que requiere de mucho equipamiento porque todavía es un país que se reconstruyó de mala manera después de la guerra de Corea de los años 50 y faltaban como equipamientos solventes y demás. En fin, que se dedican a hacer algo que parece tan razonable. Concursos abiertos, con jurados, quien quiera se presenta y allá tú, como te las bien. Y sin baja económica. Y sin bajas económicas. Y velados por los proyectos, por los colegios de arquitectos y por los... Bueno, es una cosa curiosísima. Los concursos allí, las deliberaciones del jurado son en streaming.
tú te pones una cámara y tú estás viendo cómo te libera el jurado, que es cardíaco, claro, y más si no entiendes coreano, ¿sabes? Claro, había un coreano en nuestro estudio, que es nuestro amigo Jin, con el que en realidad llegamos a este territorio, que él nos iba traduciendo y le metíamos prisa. ¿Pero qué están diciendo ahora? Porque la cámara pone cuando están hablando en tu panel, o sea, que es una cosa horrible. Pero por otro lado, qué bien, ¿no? O, por ejemplo, otra cosa, no me quiero enrollar en cuestiones así como de sindicalismo laboral, pero es que es importante. Acabamos de ganar un concurso en Sevilla, un buen concurso, bien hecho, de hace mucho, de ideas. Para empezar a trabajar tienes que hacer un aval de 5% de los honorarios, ¿no? O sea, que empiezas pagando. En Corea, cuando ganas un concurso, te pagan el 40% de los honorarios para que puedas afrontar con solvencia la redacción del proyecto de ejecución. Puedes hacer un buen equipo, puedes acudir a buenas ingenierías que te ayuden, puedes conformar bueno, en fin, que vayas a gente. Fijaos qué diferencia, ¿no? O sea, habría que pensarlo. Bueno, el caso, que entonces de repente unos arquitectos como locales, sevillanos, andaluces, con esta historia de la luz y de la porosidad, se tienen que poner a trabajar en Corea del Sur. Y, curiosamente, son 3 los concursos que hemos ganado allí, hemos hecho más, pero no ha habido tanta suerte. De repente empiezan a apreciar condiciones que son como muy propias de la cultura y de la historia que os estamos contando, ¿no? El concurso que os vamos a contar ahora, muy rápido también, sucede en esta condición, pues un poco de loco, de la ciudad asiática, donde entre la foto del inicio del concurso y en la foto del inicio de obra, este barrio que veis aquí se ha duplicado. O sea, todas esas torres iguales siguen creciendo como... Siguen creciendo. El caso que, como habrá también pues estas condiciones un poco especulativas, el único espacio verde que tenía toda esta barbaridad de densidad residencial era esta colina completamente inaccesible donde, según el plan, abrió un parque. Pero claro, una condición de espacio público, bueno, pues absolutamente ajena al resto del tejido residencial, porque es que no podía ni subirse, ¿no? Y en este ámbito de aquí tenemos que resolver una biblioteca metropolitana que tiene una condición programática un tanto híbrida, además de biblioteca, es centro cívico, es guardería para chavales del barrio y también está situada como en el borde, en la frontera de este parque, ¿no? Al final lo que nosotros proponemos es, de nuevo, como esta condición de una construcción que se construye a través de un enraizamiento, como de una cota que dialoga mucho con la topografía, que la talla, que la domestica de alguna manera, y otro elemento que funciona como esa especie de ala constructora, que en este caso tiene una doble función. Por un lado, unificar todos esos bancales donde se desarrolla la biblioteca, y cada uno de los bancales lo que está es resolviendo las 3 partes del programa que hemos dicho, la biblioteca, el centro cívico y la guardería, y por otro lado, funcionar como estas cosas, no sé, ¿hay coches de caballos aquí en Zaragoza? O eso, aquí no sé, ¿no? Bueno, en Sevilla sé que está el coche de caballos, los caballos llevan como orejeras, ¿no? Para que no se despisten. Bueno, lo habíamos hecho también en la Casa de San Lucas. La Casa de San Lucas, nosotros tuvimos la suerte de ser los primeros que construíamos, teníamos vecinos a un lado, pero al otro no, pero en el futuro los habrá. Entonces, esa idea también de medir mucho la con mirada, los muros, ¿no? De controlar la mirada, dónde quieres tú enfocarla. Y aquí, ¿no?, la mirada se controla como una gran visera para evitar que la presencia de esos bloques tan atosigantes, ¿no?, pues realmente disturbara la paz de la biblioteca, ¿no? Bueno, pues al final la sección responde un poco a esto y hay como un gesto que sí creo que lo liga a estas pretensiones de arquitectura porosa que os decía, y es que en esa condición de frontera del parque, la biblioteca se ahueca en un momento dado y genera un pasaje por el cual permite que se pueda atravesar el edificio, aun cuando no está funcionando, para desarrollar un acceso mucho más amable al parque, ¿no? Claro, nosotros pensábamos que, analizando, o sea, cómo nosotros, unos arquitectos tan condicionados por un entorno urbano y además por lo público, nos vamos a un no lugar en lo que lo público no tiene ninguna condición, y ¿dónde nos agarramos? Pues precisamente eso, de haber aprendido de la ciudad de aquí, lo que intentamos al final hacer, no una biblioteca en sí, sino un espacio público, una puerta de entrada al parque, ¿no?, por un sitio de encuentro. Y así funcionan los 3 proyectos que estamos haciendo allí, dotando antes que nada a un país que no tiene cultura de espacio público, porque después de las guerras todo se reconstruyó con absoluta urgencia y el urbanismo coreano es realmente durísimo. Pues los 3 proyectos se basan en la construcción por encima de todo de un espacio público y de un edificio que siempre es poroso. Si tenéis ocasión de ver los otros 2 proyectos, verás que funciona. La biblioteca es una biblioteca, ¿no?, pero también es una puerta de entrada al parque. Claro, funciona por aquí, se atraviesa el parque, de alguna manera también separa el espacio del centro cívico, que es más autónomo que del resto de la biblioteca, y al final la cubierta pues protege de estas miradas tan inmediatas de este barrio, ¿no? Bueno, estas son imágenes del concurso, con el pasaje que te lleva al parque, la biblioteca escalonada con los 3 niveles, el centro cívico y la cafetería al otro lado, ¿no? Y con las miradas abiertas hacia los laterales, que continúa el parque y no hacia el frente. Y siempre evitando pues las miradas hacia aquí. Estas son fotos de la última visita, que fue en diciembre,
donde está bien, porque hacía tiempo que no íbamos con miedo a que allí funcionan las cosas de una manera diferente. El director de obra precisamente no es, tú pasas a ser una especie de asesor con derecho de veto, no pueden hacer cosas hacia lo loco, pero el que está a pie de obra es un equipo de arquitectos de obra y tú tienes como una especie de asesoría sobre la obra. Nosotros tenemos allí un socio que es el que va semanalmente, pero claro, uno va diciendo ¿me reconoceré o no? Y la verdad que sí que nos hemos reconocido en la obra. Hoy no hemos encontrado otras obras grandes que hemos hecho en Andalucía, pero sí que nos parece que hay como esta condición porosa que os decíamos. Hay una situación bastante curiosa en Corea y es que como es una isla, me diréis que no es una isla, que es una península, pero en términos como de abastecimiento es una isla, porque Corea del Norte no va a dejar que pase ningún material a través de ella, ¿verdad? Bueno, pues es como una isla pequeñita, Corea del Sur es bastante pequeña, entonces tienen verdaderos problemas de abastecimiento y la construcción pública, la arquitectura pública, se intenta hacer siempre en hormigón armado. Tienen poca madera, ahora están empezando a desarrollarlas más. Esto puede sonar un poco anacrónico, porque ahora como vivimos en los tiempos de los materiales que nos salvarán y los que nos harán ir al infierno, pues construir con tanto hormigón suena fatal, ¿verdad? Pero allí es como indiscutible. Tan es así que el gobierno coreano, a principios de año, hace una subasta pública entre las grandes cementeras coreanas para garantizar la estabilidad del precio del hormigón armado. Porque ellos viven siempre como sometidos, como esa especie de terremotos económicos. En cuanto a Asia se mueve un poco, Corea sufre mucho, ¿no? De modo que la obra pública es hormigón armado y eso a nosotros nos pareció bien porque son 3 proyectos muy secos, son casi huesos lo que hemos mandado para allá. Pero además la artesanía también ha desaparecido. Entonces intentamos que estructura y espacio y envolvente prácticamente sean un único gesto, ¿no? De modo que al final, como el hormigón lo hacen muy bien, pase obra pública, en Andalucía es difícil que tengan estos hormigones así, pues estamos razonablemente contentos, ¿no? Y ahora empezamos la construcción precisamente del ala o de la cubierta, ¿no? Que al final será, bueno, pues el elemento que más se vea y que protege este paso que da de este pasaje que da finalmente paso al parque, ¿no? Es bastante emocionante, o sea, el acto de construir, cuando salgáis a la calle, por lo menos nosotros, haber pensado una cosa y proyectarla y ir a una obra y ver que se está construyendo en sí, a mí siempre me parece casi un milagro. Pero si encima lo hace a tantos kilómetros de distancia, en una cultura que no es la tuya, en un idioma que no es tuya, yo siempre tenía la sensación las primeras veces que íbamos que era como la peli Lost in Translation, ¿no? Que iba a llegar allí, lo que nosotros habíamos dicho, se estaba haciendo otra cosa completamente diferente. Bueno, estamos muy arropados, ya digo que tenemos un socio allí y tenemos este querido amigo coreano que ha trabajado en nuestro estudio 5 años y que ha permitido que esto sea así, o sea, el idioma es tan inexpugnable que necesita ese tipo de ayuda para poder entrar en estos lugares, ¿no? Pero está bien, ¿no? Hay como un cierto respeto y creencia todavía en los técnicos, en los arquitectos, que a ver lo que les dura, pero que a mí me hace pensar, ¿no? Bueno, y al final buena parte de nuestra obra pues se rige por este principio de porosidad, donde nos gusta pensar que, claro, como no hemos construido tanto como nos hubiera gustado, ¿no? Pues no medimos tanto nuestro currículum en metros cuadrados construidos como en metros cuadrados de espacio público que hemos intentado generar en cada proyecto, ¿no? Por muy privada que fuera la iniciativa, lo público y la ciudad siempre ha estado presente y siempre surge como esta estrategia de introducir lo público o el vacío dentro de los edificios, ¿no? ¿Nos da tiempo a contar este último proyecto? ¿Cómo vamos, Sergio? Sí. Bueno, por acabar, ya hemos hablado de algunos proyectos que eran sobre todo alas, ¿no? Como este primero, que era prácticamente una cáscara que se apoyaba sin necesidad de raíces, o quizás las raíces en ese caso eran más bien la tradición, el eco del pasado de otros arquitectos, de la propia ciudad, otros que literalmente, como en la Casa de Sanlúcar o en el proyecto de Corea, la construcción asume como esta especie de dicotomía de la raíz y el ala. Bueno, pues acabamos con un proyecto que es pura raíz, diría yo, porque no tiene nada de metro cuadrado construido literalmente. Todo es raíz, tanto antropológica, cultural como material. Es un expediente muy ligado a la que quizás ha sido como otra de nuestros grandes intereses, que ha sido el trabajo con las persistencias. Cuando digo persistencias, digo bien, no quiero decir patrimonio. Porque claro, está el patrimonio, que todos entendemos lo que es. Yo digo patrimonio y aparece claramente una imagen mental de lo que estamos hablando. Pero la necesidad de entender la persistencia como algo pues que se ataca desde un posicionamiento más pragmático, seguramente, ¿no? Sobre la posibilidad de reutilizar las cosas independientemente de su valor artístico o historiográfico, sino como una oportunidad también de generar otro tipo de relaciones, ¿no? En este caso culturales, etnológicas, o puramente económicas, ¿no? De poder reutilizar el material, ¿no? Bueno, este proyecto está en la Flecha del Rompido, que es una lengua de agua que está separada de un río y el océano Atlántico. Se caracteriza, es un sitio muy singular porque es el único sitio de España que crece año a año. Además crece a una velocidad brutal, 30 metros lineales de arena, va colonizando cada año la flecha por los sedimentos que se van depositando, por los cultivos y por los temporales, ¿no? ¿Paso?
Sí, sí. Bueno, veis aquí este plano o este dibujo que es del siglo XVI y que habla ya de cómo la cultura de la pesca de la almadraba, que sabéis que es una pesca, bueno, a lo mejor aquí suena poco por la condición de interior que tenéis, pero seguro que muchos lo conocéis, ¿no? La pesca de la almadraba aprovecha los flujos migratorios de los grandes atunes, sobre todo cuando sucedían a través del paso del estrecho, para a través de una especie de corral que se genera con redes. Esto es una técnica que viene ya desde los romanos y que está perfectamente datada en todo el litoral mediterráneo, pero especialmente en el litoral andaluz, ¿no? Desde Barbate hasta Ayamonte. Una pesca que se instaura en esa zona ya en el siglo XVI. Se acorralan los atunes. Los atunes, para que hagan una idea, son como un bicho que llega a pesar hasta 600 kilos, ¿no? Sabéis que una res brava pesa algo parecido, ¿no? Estás pescando en su medio, que es el agua, y literalmente te peleas con ellos. De hecho, almadraba significa bueno, aquí veis algunas fotografías, ¿no?, de la pesca de la almadraba. Significa en árabe andalusí el lugar de la lucha, ¿no? Porque literalmente es una cuestión, bueno, de sangre, de violencia. Hay una película que os recomiendo que es Stromboli, exacto, estoy fatal, ya estoy fundido después de una hora y del maestro de Rossellini, del maestro del realismo italiano, ¿no? Que cuenta como Bergman se echa un novio siciliano después de la Segunda Guerra Mundial y se va allá a Sicilia y el novio resulta que es pescador de almadraba. Y hay una secuencia genial, que además, como era realismo italiano, en realidad es documental, está hecha a base de capturas documentales, donde ella, que es nórdica, ¿no? Bueno, igual allí lo hacen con las ballenas, pero aquí lo hacemos con los atunes, ¿no? Está absolutamente espantada de la violencia que desarrolla la pesca del atún de almadraba, ¿no? ¿Por qué os cuento esto? Porque esta condición violenta de la pesca del atún conlleva un rito, de nuevo, un rito relacionado con el arte de pesca, que a su vez tiene una respuesta arquitectónica. Resulta que para poder mover a todos esos hombres que pescaban el atún de almadraba de una manera que tenía que ser absolutamente precisa, casi coreográfica, ¿no?, donde todos se tenían que mover de una manera determinada, tenía que cerrar las redes que se iban a cerrar, tirarse al agua, luchar con estos bichos de 500 kilos, hacía falta una verdadera jerarquía militar, ¿no? Y eso genera a su vez un tipo de arquitectura, que eran los poblados de almadraba. Bueno, eso unido a que la pesca de almadraba es una pesca estacional, dura los meses que los claro, atunes donde pasan a estos poblados se trasladaban los pescadores de almadraba, que iban cambiando de almadraba a almadraba a lo largo del año y que tenían una jerarquía absolutamente férrea, ¿no? Tan es así que al final se ha implicado absolutamente la cultura de aquella comarca. Ser capitán de almadraba era, bueno, lo más importante que se podía hacer, como ser gobernador civil o algo parecido, era algo realmente importante. Fijaos incluso en este cuadro de Sorolla que os contaba antes, que retrataba en Ayamonte, como al final es una cultura de la pesca absolutamente infiltrada en este territorio, ¿no? La cuestión es que se llegó a unos picos de pesca absolutamente importantes que hicieron que a principios del siglo XX se fundara el Real Consorcio del Almadrabero, ¿no?, que gestionaba todas las almadrabas del Reino Español, ¿no? Bueno, una actividad productiva realmente importante, porque además después conllevaba pues la industria de los salazones, de los envasados, realmente era una industria muy pujante. Y conllevó la construcción de este tipo de poblados que se llaman reales de almadraba, precisamente porque real es una palabra que remite al campamento. De nuevo es una palabra que viene del rala, que es una palabra andalusí también, que habla de una estructura militar, de grandes galpones que se estructuran como si fuera un campamento militar, porque a partir de ahí hay una especificidad en cada una de las naves. Una es para pescadores que son solteros, otros que son en familia, otros para las mujeres, en otros está la escuela de niños, porque eran verdaderos poblados flotantes, ¿no? Bueno, sucede que en los años 60 converge un cambio de los flujos migratorios del atún, derivado por alguna cuestión climática que se me escapa, y también unas políticas japonesas súper agresivas de la pesca del atún. Y eso provoca una debacle absoluta de la pesca y, fijaos, ¿no?, conlleva el decaimiento de un montón de arquitectura ligada a esta industria que viene desde los romanos y que se construye incluso en el siglo XX como este poblado, ¿no? Y este poblado de aquí queda abandonado en los años 70, hasta que en 2015, exacto, se declara BIC. Pero esto es interesante, se declara BIC no por su valor constructivo, porque en realidad la construcción tenía una solución muy humilde. Son apenas ladrillo gafa, morteros de cemento sin mayor interés, cubiertas de una suerte de proturalita, sino por su valor etnológico, porque por esto que os he dicho, ¿no?, por la capacidad que han tenido de filtración en la cultura local. Bueno, claro, ¿no? Y en este caso además por paraje natural. Es una zona de una riqueza de especies naturales brutal, y entonces
tiene la doble condición. De hecho, es tan brutal y la naturaleza es tan salvaje, esto que os he dicho que crece tanto, que es increíble. Si veis, por ejemplo, las fotos aéreas de los diferentes vuelos americanos, cómo va colonizándose la vegetación toda la almadera desde que se abandona a una velocidad increíble. Nosotros mismos, cuando intervinimos allí, desde que redactamos el proyecto hasta que construimos, trabajamos con unos topógrafos, y cuando llegamos allí, primero ya eran accesibles años después, y después los cordones dunares que paralelos a la costa se habían movido a una velocidad enorme. O sea, la naturaleza tiene aquí una virulencia tremenda. Bueno, la cuestión es que en el momento en el que sabéis que un edificio es declarado BIC, inmediatamente se activa la obligación por parte del propietario de, como mínimo, conservarla. Hay como otras prerrogativas, pero como mínimo hay que conservarla. De modo que la Junta de Andalucía decide que hay que empezar a hacer una serie de intervenciones menores en principio, pero que ayuden a consolidar la ruina antes de que siga decayendo, y al mismo tiempo, bueno, pues que consolida algunas piezas que eran de especial valor. O al menos proteger también del paso de las personas. Porque aquí claro, estaba esta condición un poco fascinante de la ruina de naturaleza, pero que al final son visiones un tanto poéticas que para proyectar sirven de poco, sirven como para generar una especie de ensoñación sugerente, pero que al final esa ruina había que frenarla porque realmente estaba suponiendo el decaimiento acelerado de aquella construcción. Y la primera pieza que teníamos que intervenir era precisamente esto, que era el antiguo embarcadero. El encargo del proyecto realmente era la recuperación de un embarcadero, que el embarcadero veréis que no era tal, porque ahí ya no quedaba nada, quedaban unas pocas piedras hundidas en el lodo de la orilla, ¿no? Y luego nosotros ampliamos con unas pequeñas piezas que ahora los contaremos, y la conexión de las dos orillas mediante una plataforma peatonal. Claro, que es esto que veis un poco aquí, la intervención del embarcadero, un camino que atraviesa hasta la orilla atlántica, y nosotros propusimos, y bueno, fue bien recibido, que si se trataba de empezar a explicar un proceso que en verdad tiene una naturaleza industrial, es decir, este lugar está aquí porque es un lugar productivo, merecía la pena incorporar una serie de pequeñas piezas, también bastante humildes, como este horno, esta chimenea y este alquitranadero, que ahora explicaremos qué eran, que permitían un cierto recorrido didáctico, ¿no? Uno comprendía que no solamente estaba pasando por un poblado habitacional, sino que la raíz de aquel lugar, el fundamento de aquel lugar era de orden productivo, ¿no? Bueno, claro, hasta ahí todo bien. Hay que rehabilitar un embarcadero. Y aquí viene como esta historia tan bonita del patrimonio, del glosario tan extenso que podemos hacer cuando hablamos de patrimonio, desde rehabilitación hasta consolidación, hasta restauración, hasta casi diría yo invento, ¿no? Porque lo que quedaba del embarcadero era apenas esto. Estamos en la desembocadura del río Piedra, con lo cual... Y esto es cuando está la marea baja. Claro. Cuando está la marea alta no hay nada. Las crecidas de la marea son muy amplias. Normalmente el agua puede estar hasta aquí o en la pleamar está en este punto que veis aquí, y lo que quedaba de aquel embarcadero eran apenas unas zapatas de piedra orahuaca, que es la piedra del lugar, que prácticamente había desaparecido. En fin, bueno, pues... Claro, hacer levantamiento ya fue un número, ¿no? Porque eran botas de agua metidas en fango. Esta piedra que está un poquito más para acá. Claro, de nuevo uno se reviste de épica. Yo no sé, a veces uno mira para atrás, ¿no? Como antes nos decía, ¿os ha merecido la pena la Bienal de Arquitectura que hemos comisariado hasta ahora? Y yo digo, menos mal que se olvidan a los momentos, ¿no? Menos mal que se olvidan estas situaciones donde uno... Bueno, pues uno se inventa que es como Robert Smithson haciendo la espiral Yeti, ¿no? Pisando piedras de basalto, porque si no, no se explica cómo se metió hasta aquí, cogió el resfriado de turno, tuvo que comenzar un topógrafo que se metiera allí a llevar a cabo la topografía, de modo que la reconstrucción en realidad se basa en una especie de reconstrucción análoga, no se puede llamar rehabilitación como pretendían, porque los datos eran mínimos y los restos eran prácticamente nada, así que es una reconstrucción análoga que sí apuesta por un tipo de embarcadero que no es tanto pantalán, es decir, no asume las subidas y las bajadas de la marea como algo consustancial a la arquitectura también, sino más bien es de dique, ¿no? Sí, porque realmente nosotros no teníamos ningún documento gráfico, no había planimetría, no había nada. Lo único que conseguimos después de mucha investigación es estas dos imágenes, que son dos fotogramas de una película que rodó la Escuela de Veterinarios de Córdoba en los años 50, que fueron a rodar allí, pero para rodar la pesca de la almadraba. Y en dos fotogramas así rápidos aparecían estas dos imágenes, que eran la única imagen que nosotros teníamos de lo que pudo ser el embarcadero. Claro, y nos confirmó lo que en realidad sí sabíamos por la tradición oral, lo que nos contaban los que habían trabajado, gente ya muy mayor, pero que había llegado a trabajar allí, que el embarcadero era casi una pieza geológica, no era arquitectónica, era más bien como una especie de dique que entraba, que era capaz de asumir los embates de las corrientes del río en su desembocadura, todos los esfuerzos horizontales, tanto de un lado como de otro, en función de que la marea del mar creciera o bajara, y era una pieza absolutamente sólida
y solvente, ¿no? Claro, aquí hay una cosa, cuando tienes que entrar en una intervención de este tipo tan pequeña y tan, es da con el tono material de la propuesta, porque tú dices, vale, reconstruyo el dique, ¿vale? Lo reconstruyo, inmediatamente tú piensas, ¿es algo masivo o hormigón? Y tú dices, ¿y ahora que planto una mole de hormigón allí en medio? O sea, porque la foto era en blanco y negro y parecía como había una serie de tonalidad conjunta entre la arena de la playa, ¿no? ¿Cómo consigo yo eso, ¿no? O sea, que realmente no metáis un dique de hormigón. ¿Qué altura exacta tiene? A partir de ver las imágenes, los testimonios, que sabíamos que se inundaba, ¿no? Que el volumen no sea excesivamente alto, estudiar ahora las mareas para ver cuáles son las mareas máximas ahora, que no eran las mismas que las de antes. Una pieza que además se inundaba, como ha dicho María, por lo tanto sabíamos que en pocos meses se iba a llenar de algas y de todo tipo de material orgánico proveniente de la desembocadura, ¿no? Y claro, al final, de nuevo, como que la construcción te pone en tu sitio, ¿no? Tú estás en tu estudio dibujando, ¿no? Y dices, pues nada, aquí vamos a poner unas tablas estacas, unos sacos terreros, van a contener las aguas, allí encofraremos y tal. Eso no había manera de contenerlo. O sea, la fuerza del agua ya es mala cuando es una gotera en la cubierta, imaginaros la desembocadura. Luego se unía también otras contingencias. Este sitio es inaccesible, o sea, tú no puedes llegar por aquí en barco porque cuando la marea está baja, si vas a trabajar por la mañana y te coges un cambio de marea baja, no puedes llegar los barcos porque había fango. Y para llegar por la playa, por la otra orilla, tienes que entrar en un pueblo más cercano que está a 15 kilómetros por la playa en jeep y además cuando viene la marea te tienes que subir a las dunas. O sea, aquí no hay ni agua potable ni electricidad. Entonces, claro, en esa situación donde el agua desbordaba por todos sitios, sin agua y sin luz, pues el arquitecto sigue leyendo, sigue estudiando. Hoy hablábamos de cómo afectar la inteligencia artificial a ciertas situaciones de proyecto, que habrá que asumir que esto va también a provocar cambios. Pero bueno, la investigación de una manera u otra tendrá que seguir existiendo porque si no nos parece muy dudoso que ciertas situaciones puedan llegar a descorcharse, ¿no? Como a desbloquearse. Y dimos con esta tesis doctoral dedicada a instalaciones fluviomar-marítimas romanas, ¿no? Y claro, lo entendimos. Al fin y al cabo estamos hablando de una construcción que viene de una técnica romana de pesca. Existen construcciones parecidas en toda la bahía de Cádiz, en Barbate y demás. La situación contemporánea que nosotros estamos viviendo, por muy contemporánea que fuera, se parecía mucho más a los romanos. No tenemos ni agua ni luz y solo podíamos llegar por la playa transitando 10 kilómetros. Con 4 obreros y sin medios auxiliares prácticamente. Con lo cual nos pareció que ni tablas estacas, ni sacos terreros, ni nada, ¿no? Entendimos cómo lo hacían los romanos, que iban haciendo una serie de muros por tongadas, que iban asumiendo con naturalidad las crecidas del río, bueno, del río del mar, en función del dique donde estuviera, de modo que al final también descubrimos, cosa que yo desconocía, que el agua salada ayuda a endurecer el hormigón de una manera especialmente solvente, y hicimos un muro de hormigón ciclópeo que reutilizaba toda la piedra que había allí, porque era inviable pensar en que nos fuéramos a traer material a través de 9 kilómetros de playa, con lo cual nos dedicamos a recolectar los propios cimientos, las piedras que habían sido arrastradas por el agua, y hacer este hormigón ciclópeo que, hombre, que picamos, eso sí es verdad, ¿no? Una vez se desencofraba, se picaba un poco para proveer y para mejorar la adherencia precisamente de todo ese material orgánico que después será. En la foto que habéis visto antes, que está el jefe de obra con una notita, esa notita es que todos los días veíamos que la subida, aunque hay un estudio de subidas de marea, pero estudiábamos la luna y las mareas para planificar los trabajos al día siguiente, o sea, en qué parte podíamos seguir y dónde nos teníamos que replegar. Y así era como se iba haciendo la obra. De manera que al final la solución constructiva, que también era la solución formal y material, venía de una pura situación de construcción, así de claro, ¿no? Justo ahora, voy a contar esto un momentito, María, y ahora vuelvo, ¿vale? Justo ahora que hace 100 años de que Mies dijera aquello de los únicos problemas son de construcción. No sé si habéis leído sabéis esos aforismos de Mies que son como absolutos, ¿no? Como que hay que muy sobrado para decir en una frase resolverlo todo. Bueno, pues seguramente, y esto también tendrá que ver con la edad, estamos muy de acuerdo con esta frase a estas alturas, ¿no? También en términos como de lectura histórica, ¿no? Esta condición que hemos tenido estos 2 últimos años de comisarios de la Bienal nos ha permitido comprobar que estamos en un momento donde la construcción ha tomado las riendas, ¿no? También es verdad que estamos en una época que todavía el recuerdo de la crisis está muy presente, ¿no? Y lo que pasaba antes de la crisis, ¿no? Recordáis el MoMA, hablando de una arquitectura española llena de gestualidad, y de repente la crisis que hace que nos retraigamos en los medios disponibles, también es una forma de mirar el mundo quizás más sensata, aunque después haya provocado muchas penurias, ¿no? Pues ha generado una arquitectura que en el momento que nosotros hemos rastreado a través de esta Bienal se conjuga a través de los problemas constructivos. Y esto está bien, ¿no? Uno ve lo que está pasando en Galicia, lo que está pasando en el litoral levantino, lo que está pasando, seguramente en las situaciones más periféricas. En Madrid es otra historia, ¿no? Pero sobre todo que no es incompatible. O sea, una arquitectura puede ser tener muchas aspiraciones intelectuales,
pero también tiene que estar atendiendo las cuestiones constructivas. Y todas esas arquitecturas se están dirimiendo en términos de construcción que a veces deviene en estilo, ¿no? Podemos discutir ahora si se está abusando precisamente de esas soluciones constructivas en ciertos lugares, hasta tal punto que se han convertido en estilemas que, bueno, están forzando excesivamente las construcciones constructivas. Pero, desde luego, nos movemos ahora mismo en un momento, no digo que vaya a durar mucho, donde es la construcción la que ha tomado el mando frente a la forma, que seguramente es lo que pasaba antes de la crisis, ¿no? Eso lo han registrado los 20 proyectos de la Bienal. No creemos que el valor de una Bienal sea necesariamente los 20 proyectos premiados, aunque haya algún ejemplo más que notable en este lugar. Creemos que el valor de una Bienal es más bien un registro panorámico, ¿no? Por eso siempre aludimos al catálogo, como un elemento donde podéis ver no solamente los 20 premiados, sino los 50 finalistas y los 125 seleccionados, que hablan de un momento del país. Yo hice el ejercicio de coger las 15 catálogos anteriores de las ediciones que nos precedían, y es súper divertido, ¿eh? Porque coges algunas que dices, ¿esta obra en qué quedó, no? O este arquitecto, que fue de él. Y sin embargo hay otras obras que, en efecto, iluminaron cambios, ¿no? Como un rumbo corregido que iba tomando la arquitectura del país y que las bienales supieron identificar, ¿no? Es muy bonito como esa cuestión casi de hemeroteca de registrar las bienales anteriores a través de los catálogos. Bueno, volvemos al proyecto y os decía que cuando la construcción dice aquí estoy yo, digamos que el proyecto se desembaraza de muchas cuestiones que seguramente sean sobrantes, ¿no? Y al final surge una arquitectura pues de una cierta aspereza seca, ¿no? En el sentido, ¿no?, de que seguramente no hay nada que sobre. Os recuerdo que esa pieza se deja inundar, con lo cual el agua se lo lleva todo, no merecía la pena ni andar con elementos de carpintería, ni antibarandilla. Y lo único que tenemos un poco en la cabeza es que precisamente esa condición inundable hacía que habría que pensar muy bien en la superficie que se practicaba. Y no solamente por una cuestión de que fuera inundable, sino porque nuevamente nosotros la primera vez que nos enfrentábamos a una escala de paisaje, ¿no? Y tú dices, claro, ese dique tiene unas dimensiones importantes. Vale, ya tengo resuelto el tema de los muros con esas piedras, pero ¿qué pasa con esa plataforma de arriba? O sea, tengo que romper la escala, no puede ser una pista de aterrizaje ahí en mitad de la playa, ¿no? ¿Cómo se rompe la escala? Entonces, nuevamente la solución estuvo en la propia almadraba. En la almadraba estaba esta nave que se llamaba, que tenía las paredes manchadas de alquitrán, porque era la nave del alquitranadero. Como dice Juanjo, había una serie de piezas, una caldera, una chimenea, un escurridero y estas naves, porque la almadraba, a los 6 meses que no estaba operativo, todos los pertrechos de la pesca se metían al alquitrán caliente en esos hornos, se ponía a escurrir y pasaban y luego llevaba a estas naves. Esta nave tenía este suelo tan bonito, hecho con unas canaduras cerámicas, por donde se escurría el hormigón, se reconducía el alquitrán, hasta volverlo a utilizar. Entonces decíamos, oye, qué bonito, porque al final esta pieza permite el discurrir del alquitrán, o sea que también puede permitir el agua, ¿no?, esa misma forma, pero también rompe la escala de lo que es el pavimento. Pero claro, construíamos, recordad que durante una semana fuimos romanos, con lo cual nada de moldes sofisticados de una goma que viene de Alemania, sino que nos hicimos con un útil allí con redondos lisos, con los herreros que iban como estampando, ¿no?, con esa especie de útil iban estampando el hormigón, y tiene ese aspecto un poquito... Y que nos permite además ir a nuestro ritmo y al de estos tres. Y al ritmo de las mareas también, al ritmo de aquí de los paisanos que hicieron las obras con nosotros, todos amigos a estas alturas, claro. De modo, bueno, pues que como dice María, tiene como esa doble función, drenar el agua cuando el agua superaba la cota del dique, y al mismo tiempo pues generar una cierta vibración que rompiera un poco pues, una superficie. Rompía la escala por la escala paisajística que finalmente acababa, pero también por la escala de los tajos, porque nosotros necesitamos algo que nos permitiera ir trabajando a nuestro ritmo y que las juntas no fuesen un problema. Después un acierto, esto merece la pena mencionarlo, se quejan mucho los que llevan turistas en barcos, porque dicen que no dejamos ninguna, ¿cómo se llaman las piezas estas? Los noray, ¿no? Los noray, ¿no?, donde se atan las amarras de los barcos. Pero es que por parte de la Consejería de Medio Ambiente, una decisión muy acertada, y es que se quería sobrecargar muy poco el paisaje. Entonces la condición era que solo llegaran piraguas y embarcaciones muy pequeñitas, familiares y poco más. Yo creo que eso fue un acierto. No siempre aciertan, pero en este caso hay que decirlo que fue así. Y nosotros lo que sí le propusimos, sin embargo, en esa pretensión de intentar, bueno, pues explicar un poco los orígenes protoindustriales o productivos de este lugar, contar, esto me lo salto, que ya lo he contado, les propusimos incorporar estas piezas que decía María, ¿no?
unas piezas que sí se pudieron intervenir en términos mucho más filológicos, porque era evidente cómo habían sido acabadas. Estaban de nuevo revocadas con morteros de cal, en nuestro caso las hemos protegido con pinturas al silicato, que sabéis que bueno, permiten más permeabilidad y más respiración de la fábrica, y de esa manera pues, bueno, pues había un transcurso que venía desde el desembarco. Esta huella que queda aquí en realidad era la caseta de gasoil, donde se guardaban los bidones de gasoil, y que era una construcción que no tenía ningún valor, pero la huella nos permitió generar aquí un espacio de espera de los barcos cuando vienen, y uno pasaba por aquí, comprendía que por aquí subían los barriles de alquitrán, estos eran los hornos donde se fundía, el humo por donde salía, la chimenea por donde salía el humo, y aquí se tendía con una cadena con 2 poleas, pues estas redes fundamentalmente y los pertrechos de pesca, que en realidad lo que se estaba haciendo es plastificar en una época previa a los plastificados industriales. Con el alquitrán pues se plastificaba tras endulzar las redes, ¿no? Que son estas piezas de aquí. Bueno, todo se hizo con material de acarreo, con un verdadero, bueno, pues casi ejercicio de supervivencia constructiva, ¿no? Pero siempre hay cosas bonitas, ¿no? Fijaos este tema como almohadillado, que en realidad responde de nuevo a una pura necesidad funcional. Por aquí iba un operario, por este lado iba otro, y por en medio iba el barril alquitrán, que pesaba una barbaridad y que necesitaba como otro tranco, como otro paso distinto al de los operarios para subirlo a lo alto de los hornos que donde estaban, ¿no? Y la pieza del alquitranadero, del escurridero, que daba a la nave que ha contado María, ¿no? Bueno, al final quedan estas piezas un poco recordando esa memoria, y después estaba la situación de tener que transitar hacia el otro lado. Claro, de un territorio que es muy frágil, que tiene un altísimo valor ecológico, porque es un lugar de anidamiento de especies migratorias, donde hay una serie de especies protegidas vegetales que tampoco se pueden tocar. Había que andar de puntillas y bueno, parecía bastante más razonable cambiar de tecnología y recurrir a elementos más ligeros, de madera, que permitieran pinchar lo mínimo en el terreno. Y también este gesto que uno pensaría que de nuevo es como una especie de debilidad de diseño, ¿no? Como querer hacer una cosa así moderna, pero en realidad lo único que va buscando es, bueno, pues las pendientes que permiten garantizar la accesibilidad esquivando los cordones dunares. No tiene más que ver con eso. De modo que al final la condición que imponíamos es que nunca hubiera más de un 6% de pendiente, y lo que diera esa condición pues era el trazado que tendría la pasarela, que a veces está apoyada o empieza a palafitarse, y donde la única gracia es que en realidad esto es un sistema industrial, una patente portuguesa, porque Portugal está al lado, que ellos siempre hacen como el mismo tipo de estructura, donde luego la barandilla es como esta historia como de cruces romanas, ¿no? Entonces les propusimos repartir la madera, la misma madera, pero repartida de otra manera, de otro modo, de modo que la barandilla se tupe más, pero a cambio es más estructural, con lo cual las jácenas que sujetan el palafitado de la estructura puede ser más pequeña, y con eso compensa la madera. De manera que al final la barandilla que te acompaña está más construida, te cobija más, evita caídas, evita que también la gente salte al espacio de anidamiento de las aves, y bueno, y genera una condición un poco más protectora de la pasarela, ¿no? Esta es otra cosa que lo da la limitación de situaciones. No tenemos para hacer patentes, pero sí es verdad que hemos aprendido que si incide justo en el momento oportuno del recorrido industrial de un diseño, de una patente, puedes cambiar mínimamente las cosas sin que eso encarezca demasiado la solución, ¿no? Que también es un tema que me interesa. Y con esto y el Océano Atlántico, el Océano Atlántico pues de ya fondo acabamos. Muchísimas gracias por vuestra paciencia. Sentimos haber sido tan expansivos. Tenéis claro que es las ganas de contaros cosas y agradecemos que hayáis aguantado. Y agradecer la invitación. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, estaréis agotados, pero... Aquí tenemos la sana costumbre de no preguntar nunca, pero siempre algún despistado, a lo mejor tiene alguna inquietud, alguna duda que plantear. ¿Qué? Bueno, pues raíces que nos permiten volar y alas que están fuertemente arraigadas, ¿no? Yo creo que estáis planteando en el fondo de mirar al contexto de forma no solo atenta, sino ávida, curiosa, ¿no? Las claves que la arquitectura, todo su rico, pues es su rico acervo, su fuente inagotable, ¿no? de elementos, de repertorios que han ido definiendo cada una de las culturas, de los lugares, de los sitios, en vuestro caso tan particular, ¿no? Traerlo a la arquitectura contemporánea sin ningún tipo de complejo, ¿no?
esas casas de 9 pórticos, casas con 2 patios. En el fondo, esa lectura casi que hacéis de los elementos que conforman la arquitectura, sin ningún tipo de problema ni tapujo, ¿no? Gracias, me parece que ha sido una conferencia maravillosa y desde luego pues refrescante, ¿no?, estas últimas imágenes que nos proponéis. Yo sí que os quería hacer una consulta, y de algún modo se ha desvelado, ¿no? En este transcurso que habéis tenido hoy de atravesar esta rueda de bicicleta, ¿no?, donde acabamos pasando todos por el centro, que es España, y de cubierta a cubierta, ¿no? Esta bienal que planteasteis, que vimos el año pasado con los alumnos aquí en Zaragoza, más o menos por estas fechas, y que está hablando pues de un cambio, ¿no?, como proponíais. Hemos hablado del pasado, de esa vista atrás, de ver lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que vosotros creéis que va a suceder a medio plazo? Tarde ya, ¿no?, para contestar estas cosas. Bueno, no sé cómo responder muy bien a esto. Nosotros intentamos establecer 5 horizontes. Claro, establecer un argumento de bienal es bastante complejo, porque uno tiene que construir una teoría, fundamentalmente para ganar el concurso que convoca el Ministerio, tiene que parecer intelectual, ¿no?, solvente, tener como un argumento teórico que permita ordenar todo el desembarco de obras que van a concurrir. Pero claro, se da la situación paradójica de que uno construye esa teoría antes de recibir los proyectos que se presentan. O sea, que tiene algo luego de acomodar el discurso a lo que realmente tiene entre manos, ¿no?, cuando llegan los proyectos. Sí es cierto que María y a mí no es que tengamos aspiraciones teóricas y mucho menos críticas. En el caso de la Bienal Ángel, que era y nuestro Ángel, tercer compañero. En efecto, Ángel Martínez García Posada, que comisaría con nosotros, pero siempre nos ha gustado permanecer atentos al panorama de lo que está sucediendo. No solamente en España, también en el extranjero, pero tenemos como especial curiosidad. Y ya habíamos tenido oportunidad de escribir algunos textos críticos sobre la condición periférica de la arquitectura española. Reconocemos que había una especie de corriente centrífuga que anudaba pues Galicia, cierta práctica del País Vasco, por supuesto Aragón, Cataluña, Baleares, Valencia ha venido a menos, que ha presentado muy pocas obras en esta bienal, no sé por qué, Andalucía, incluso cierta arquitectura canaria, que siendo muy distinta entre sí, empezaba a regirse sobre todo a partir de la crisis, por esto que decía antes, ¿no?, como una especie de vuelta a una cierta condición menos formal de la arquitectura, más ligada a la práctica constructiva, muy interesada en volver a mirar hacia la tradición, ¿no? Dudábamos en este título de alas, de raíces y alas, con otro que hemos utilizado alguna vez que se llama, que era una reflexión de un escritor argentino que se llamaba Ancla o Trampolín. Decía tradición, ancla o trampolín. Era también un aforismo, ¿no? Y en realidad nosotros decimos ancla y trampolín, porque el ancla, bueno, será un sitio que te frena, pero también es algo que te une a un lugar, ¿no? Entonces, detectábamos que en efecto toda esta arquitectura periférica tenía como una especie de querencia a lo constructivo y de querencia a volver a reconsiderar las técnicas locales, o por lo menos un cierto aire de la construcción local, porque luego se traduce también en técnicas contemporáneas, por supuesto, ¿no? Entonces, creemos que eso todavía le quedan años de vigencia por delante. También es verdad que detectamos que cuando se convierte en problema de estilo, como decía antes, seguramente ya anuncia que empiezan a ser necesario que pasen otras cosas, ¿no? Bueno, es verdad que no solo se están revisitando técnicas constructivas o valores, sino también, por ejemplo, tipologías, ¿no? Formas de ocupar el espacio público o formas de vivir la casa que se habían ido perdiendo. O sea, que realmente esta vuelta, no vuelta, porque yo creo que lo peor que puede tener esta corriente ahora mismo es que nos anclemos como un revisionismo nostálgico, ¿no? Pero sí es revisar ese sitio y ver qué hay de vigente actualmente en ello. Y en paralelo se está dando una corriente algo más emergente, sobre todo liderada por estudios más jóvenes, que parecen que están buscando una cierta frescura a través de un lenguaje precisamente distanciado de todo eso, que diría que incluso tiene raíces posmodernas, aunque está completamente desvinculado de los fundamentos teóricos del posmoderno, pero donde el color en la arquitectura, las formas abstractas, o sea que intuyo que en los próximos años puede haber una especie de confrontación entre la construcción como expresión y, de nuevo, una recurrencia a la abstracción y a composiciones casi pictóricas del espacio arquitectónico. Sí, el ornamento, ¿no? El famoso texto ornamento de Tito, que durante mucho tiempo se ha despojado la arquitectura de cualquier valor ornamental, ahora
hay una vuelta como a repensar, a buscar también las cualidades que puede tener esa arquitectura como de cercanía a través de ciertos elementos ornamentales que conecta con parte de la cultura. Y otra conclusión, bueno, que no sé si es buena o mala, habrá que pensarlo, que no solo desvela esta Bienal, sino como mínimo las 2 ediciones anteriores, es, primero, los grandes equipamientos prácticamente han desaparecido, aquello que podemos llamar arquitectura, no sé qué nombre ponerlo, para no parecer pretencioso, culta o comprometida. Parece que en la mayoría de los casos la están asumiendo las grandes corporaciones, los estudios que funcionan de una manera colectiva, que los hay mejores y los hay peores, ¿eh? No voy a poner en solfa ninguna fórmula necesariamente, ninguna es buena ni mala per se. Solo digo que parece que, por ejemplo, la gran arquitectura ya es inaccesible para los pequeños estudios, seguramente porque los concursos ya no son de ideas, son licitaciones. Y por contra, es verdad que expedientes que antes parecía que no formaban parte de la cultura arquitectónica, expedientes menores, asuntos de reciclaje, de persistencia, que no de patrimonio, de persistencia, sí que están generando un cierto discurso que creo que tiene interés, ¿no? No, pero incluso expedientes menores, como te veías en la Bienal, ¿no? Ahora, por ejemplo, participamos la semana que viene de jurado de los premios Vasco Navarro, de gente que presenta pues la reconstrucción de un portal, una rampa de accesibilidad, ¿no? Y eso al final, que parece marginal, pero eso acaba marcando la buena arquitectura de la ciudad. La ciudad no se construye solo a base de masterplan, o sea, el ir por la calle y alguien que haya pensado una rampa de minusválidos, cómo hacerla de la mejor forma posible, eso al final acaba mejorando la calidad. Entonces, aunque sea por necesidad, pero parece que hay una especie de expansión ya muy decidida de los límites del trabajo del arquitecto, que atañe, parece que a escala, no es que antes no fuera así, evidentemente, pero digamos que ahora genera proyectos que los autores no tienen complejo en presentarlos a bienales y que tienen su eco, desde luego, sí, sí. Y esta es la parte positiva, la pesimista no te la voy a contar. En cualquier caso, estudiantes de arquitectura pequeña, Rocío Jesús, una para meditar. Muchas gracias. Gracias a vosotros.